a Winning, el podcast publireportaje de Magic Heaven, la tienda más guaparda que hay en todo Tarragona, bueno, y en casi toda Cataluña y el territorio. Toda Cataluña. En casi todo el stat. Y muy recolina. Y tengo conmigo también a mi co-host, a Ricardo Zapata. Hola, everyone. Y bueno, y eso, y a Josep Méndez, ¿era el apellido? Sí, Josep Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien, Más bien. conocido como el Quinielas. El Quirielas. ¿Tienes alguna pregunta respecto a eso, Zapata? Sí, ¿por qué te llaman el Quinielas? Pues mira, el Quinielas me llaman porque yo empecé la tienda de Magic que había aquí en Tarragona en 2010, debía tener 12 añitos o así, y mi abuelo me llevaba a la tienda después de ir a tirar la quiniela. Y de eso se me ha quedado, porque había veces que hacía la quiniela dentro de la tienda y tal del fin de semana de los partidos de, yo que sé, Alavés, Betis y cosas así, y se me quedó el nombre de el Quiniela. Yo entendía que con 10 años ya tenía la tienda. Yo también No, hombre, no. pero he dicho, no sé, es que para ser empecé, infantil. no empecé yendo a la tienda, sino empecé la Bueno, tienda. empecé a ir a jugar a la tienda de Magic, sí. Me dejaba mi abuelo y tal, y a veces traía la quiniela y me dejaba como los deberes, los típicos deberes, ¿no? Pues hacer la quiniela y tal ahí en la tienda antes de empezar el torneo de Magic. Sí. Y después la entregas, la vas a validar, ¿no? La pagas y a ver si toca. Uf. A ver, niño, y con dobles y triples, no, muy pequeño, no, sencillo. Sí, de hecho mi abuelo nos hacía hacer siempre con jornada reducida, que era que te pagaban menos dinero, pero podías hacer, creo que teníamos, no sé si 6 dobles o algo así más o menos. Sí, una barbaridad, yo creo que eso lo he hecho. Creo que era, pero más incluso, creo que eran como 7 dobles o algo así. O 7 dobles, sí. Lo que pasa es que ahora lo han cambiado, creo, bueno, hace mucho que no lo hago, en plan. Pero creo que tenías que poner justo el resultado del premio al 15. Es decir, tienes que acertar todos los 15 partidos y aparte el resultado del premio al 15, que yo dices, joder. Incluso, bueno, penalti para favor del Madrid y ya está. Exacto. Si es el Madrid, más de 2 goles y medio por partido. Si te coincide. Oye, en loterías y apuestas del Estado. Tu podcast a favor de la ludopatía, No, totalmente, patrocina. Siempre juego responsable. Juego responsable, a ver, la quiniela al final es algo casi más cultural y a ver, si lo que haces son sencillos, ahí no vas a perder dinero, vamos, ahí. Sí. No, es como el cazalabonoloto, ¿no? O compras un numerito de la 11, supongo, al final. Sí, o puedes comprar flores como hice yo. O comprar flores, claro. En la especulación de Valle hay un poco también de wishful thinking. Sí, de ludopatía, sí. Y de creerte un poco superior. Bien de ludopatía, hay bien de ludopatía y bien de mentalidad de llados, Uf, hay muchos llados, En plan, hombre, es una locura la de llados o entendidos que hay en stock. No, es algo abrumador. Sí. Los llados de las Magic. También de gente que quiere vender cursos y esto sí que ya es un peligro casi, Que rozan el delito, ¿Hemos llegado a CryptoBros ya? Pues poco nos queda, yo creo, Si estamos en esos pasos ya. Hay ciertos personajes también que sí que se mueven por redes, que te aparecen anuncios en redes. Sí, que van de ese rollo. ¿Cómo convertir tus comunes en 3.000 euros en un mes? Básicamente. Por ejemplo, te lo enseño. Por una pequeña inversión, puedes estar ganando mucho dinero al mes. Yo no lo hago. Yo te vendo cómo hacerlo, Compra mi libro de cómo hacerte rico, Es como tengo el truco para ser millonario, pero como soy muy generoso lo comparto con todo el mundo. Lo comparto con todo el mundo. Porque no es lo mismo darle a una persona un pescado que enseñarle a pescar. Exacto. Hombre. No se te ve la foto de la ola de atrás del licenciado en LADE y derecho. Ahora sí. Puedo hacer zoom si quieres, pero no me reconoceréis, A ver, espera. Vamos. Hombre, ahí no se veo. Esto, bla. A ver. Espérate que me tengo que buscar. Iba rapado, entonces. A ver cuál era. Iba rapado, Es que no paro de sorprenderme, míralo. Llevaba. Que rapado parecía que estabas calvo, no te favorecía nada ese pelado. Pero eso hace cuántos años es, ¿dentro de 10? No enfoca. Esto la verdad, sí, parece que haya perdido años, Vale, he ganado años. Hombre, esto es 2020, antes del COVID, bueno, durante el COVID.
Mucho mejor. Otra que vez, ahora. tío, pero es que solamente para decir lo joven que es, ¿eh? Qué puto asco. Ojalá se le caiga la mierda a la horda ahora. Buah, le he puesto un poco mal, pero no creo que caiga. Ya. Está guay, ¿no? Así, Mientras, así mientras no se caiga la elfa, que para los que tengan todos, que está perfecto. eso es. Que se Qué joda. bueno. Bueno, yo creo que con esta introducción ya podemos empezar con las noticias. Venga, las noticias. Pues comienzo como siempre con los ganadores del fin de semana. Aunque en este caso, aunque solo tenga 4 de los ganadores del Arcanis. Que son. Pero bueno, tengo los más importantes. No. Bien. Entonces tienes al invitado. Tengo al y invitado y a 2 navarros, a 2 de la banda de Conra, a Taich, que realmente es canario, pero bueno, vive en Ujú. Pamplona. Aunque ahora Sí, te dicen que no. Creo que tengo información que puedes añadir o en directo. Venga, Hay un chico de Terres del Ebre que se clasificó el sábado al RC, se llama Juli Terrats, Julie Terrance. Ese ya Sí. se ha clasificado alguno más. que ya se clasificó en otros. Pues Sí, pilló sí. plaza en el Arcanis del sábado, que creo que había 2 slots. Pero es que estaba el que tú te clasificas. Es que había uno de 2 slots y había otros 2 de 1 Sí. slot. Sí, yo me clasifiqué en el de un slot, pero justamente era el de 180 personas o así, más o menos, creo que era. Vale, bueno, pues nada. Pues Julie Terrats, que este ya hay alguno más. Pues venga, pues ya, pues mira, tenemos uno más. Bueno, vamos rellenando el Vamos rellenando. Escucha, los puzzle, catalanes. el puzzle. Últimamente en el Arcani las placitas las copan bien, ¿eh? Y eso que hay... Dime. Camilo, ¿es posible que no tengamos el deck del tío que vamos a entrevistar? No, pues es que aquí está por el model, porque yo me sé que se clasifica con brecha y podría tener mazos, pero como no es. Yo aquí apunto los mazos de la season. Como este era un un qualifier. Ah, vale, bien ¿Entiendes? hecho, muy bien. Siguiendo perfectamente, me gusta. No, Creo que en el Twitter de Arcanis creo que han puesto los decks, no sé si habrán colgado los del domingo ya, pero he visto los del viernes ya, las listas. sí, Siempre es importante hacer los deberes dentro del podcast, porque para eso tenemos la cámara, es solamente para poder hacer esto. a Mira, ver, ganó el barba. a ver. Mira, Juli Terrats, lo que os he dicho. Uf. Y Antonio. Pues sí, cuando me hizo. Y yo fui el último de la noche, a lo mejor no me han subido la foto aún. No sé. Mira, el pepino Buena vista. también. El pepino también 8, Bien. Pero espera, estamos yendo, te lo digo porque luego te quejas de que se tarda mucho en lo de Españita, pero ojo. No, esto es muy importante. Aquí está Óscar Pérez. Es que tenía que haber comenzado con Óscar Pérez. De todas maneras, es que ayer precisamente le pregunté a Ricky si qué me pasa De hecho, no a has hecho ganadores. ningún. No has empezado ni con el primero, ya nos hemos liado ya desde el El principio primero casi. creo que fue Óscar. Este es el primero ya. El primero fue Óscar. Venga, vale, vamos. Venga, bueno, pues, es que está todo. Mira qué bien me viene esto. Mira, buen top 8, Hombre, está Markel, grandísimo. Está Marken, está Altagua, Guardia Civil, está Ureña. ¿Habrá Mureña? Muy bien de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado en este top 8. Hay que Sí. mucho infiltrado. Y este chico me Y suena un día también. más, hablando. Sí, ese es de. Este ese juega- es de Madrid, ¿no? Sí. Me suena un huevo. Jugaba, Sí. jugaba al Draftis este chico. Ujú. Fue contra el primer torneo, creo. Bueno, claro, es que Y en Explorer- aquí tiene que salir los nombres. Markel no es, esta agua no era tampoco. Y espera. Cada vez más cerca de hacer el podcast de solamente buscando nombres al azar en el Elo Project. Claro, pues que sería mi Jesús Berrus, no es. Adán Jarillo es ese chico. Ah, Paco Pavón, dejó el fútbol, Escucha, no le iban. poca broma, cuando yo tenía edad de. A mí me confundían con Paco Pavón, ¿Por qué? Pero no sé, que decían que me parecía. Pero, por favor, pon una foto de Paco Pavón. Para que la gente haga la comparativa y ponte en grande. Sí, yo le pondría al lado, a ver. Que a Paco Pavón no le salía la barba, Camilo. Espera, vamos a ver, está así, no sé. Igual Es es que- otro Paco Pavón, Tendría que buscarme una foto mía de la época. De la época. A ver, yo qué sé. En RSP hay En buenas. RSP hay una foto, sí, es verdad. Venga,
Random South Player. Buah, chaval, me encanta y me flipa cuando ¡pum! Embarrancamos. Me encanta, tío. Hostia, si este es el... Johan. Sí. No sé, Johan, sí. Hombre, es que Johan era colaborador. Vamos de uno en uno para atrás. Hombre, Me de hecho, flipa. mira, mi post de despedida, me retiro de Magic. Estos catalanes, ¿esto qué es? ¿Mensaje subliminal o cómo va esto? No, tonto no. ¿Qué ponía Estos eso? catalanes. No me acuerdo. No tiene que- ¿No has leído esto? No me hagas saber Pues, qué escribí en 2009. No me preguntes. A ver, no. Ay, que ver. Oh, un poco rojo y todo, La polilla Cabuto, ¿eh? Hostia, Atalay, Sí, sí, sí. Claro, Charlie es negro. Mira. Ahí tienes a Camilo. Y... ¡Hostia! Pues Paco sí que tienes Pavón. un aire, ¿eh? Bueno, Vamos, claro. Camilo. Está entrevistando. Es que también aquí Te está entrevistando, ¿qué vas a decir? haciéndome el dormido. Alguna foto más por ahí tiene que haber mía, pero ahora no me acuerdo. Yo creo que quizás sea el momento de ir al segundo ganador de Venga. los 4 que tenemos. Segundo ganador de... No, ya tenemos más. Ya tenemos 5 con Juli. Y no sé si Venga. aquí Arcade tendrá más. Bueno, el segundo ganador, la Goya. Porque en esos pedazos de tweet de seguimiento que hubo una persona poniendo, en los cuales no se entendía absolutamente nada, ponía... Hombre, hay que decir que había un poquito de ron cola por ahí, sí. A ver, Se trabajaron zamburiñas y navajitas y eso. La verdad que sí, los dos días se fue a cenar, sí, bastante bien. De hecho, entre los 1000 mejores sitios que he ido. Bueno, ya solo con ¿Cómo saber se nota? que está entre ¿cómo los se nota que es de mejores Tarragona y conoce Alfayate, para decir entre los 1000 mejores sitios, Las frases, Hombre, es que esa frase claramente no es tuya. No, Claramente es de Alfayate. Tiene copyright, sí. Hombre, Bueno, ganó Adrián Íñigo la Goya en otro pedazo de top 8, Este también, ojo, Pachi Sánchez, Con Paz Sánchez, que le ganó en la final a Juanito, Juan Saiz. Y este chaval de Cádiz, este chaval de Jerez. Venga. Por si acaso, Camilo siempre destaca a los jugadores andaluces, siempre. De hecho, Siempre. mira, es este, Antonio Alonso Morera. Pasa Sánchez de Málaga. Y- Vamos a pasemos listas rápidamente para que la gente no lo pueda ver, pero Martín Subirá. Bueno, eso, el DQ3. Vale, esto luego yo lo modifico y todo eso. Ese es el torneo grande del sábado que... Sí. Pero escucha. El Pepino repartiendo swag, hombre, el Pepino es muchísimo nivel, Y escucha, y los dos siameses que me dices. Sí, total. Y este es Juli, ¿no? Ese es Juli, sí. El Joseba haciendo... Bueno, no sé. La de los Cacrosus La de los Cacrosos. Este chaval no sé quién tampoco. A ver, que nos vamos a ver quién más. Gerald y Cole. el de la izquierda del todo es también andaluz, Camilo, ¿Cuál? creo. No lo has dicho, Es ¿eh? amigo del Pepino, ¿no? Este. Sí, Creo que sí, igual no, Sí, este es Pedro Ruano. Nada, porque ya te tengo que decir yo los andaluces porque te has madrileñaizado tanto que ya es una locura. También conocido como Pedro el El Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo. Álvaro Millán, Pablo Ruiz, y ves, Pedro Ruano, ahí lo tiene. Con, bueno, uno de los que dicen grandes ganadores tras el ban de la brechas, No te adelantes, Camilo, que llevamos 3 ganadores todavía y no hemos empezado con las noticias. Nicolás Cabello. Este argentino, seguro. Nicolás Cabello de Matalascañas. El sábado Pero, oye, ganó la hermana de Kylian Jornet. Naila Jornet. Naila. Catalana. ¿Es de verdad ¿Qué? la hermana? Sí, de verdad, la hermana se dedica más o menos a lo mismo, a cosas de esas de... Kylian Jornet, De podcast. máquina absoluto de la vida. O sea, se ha pasado el juego de la vida. La verdad que es un locurón ese chico, en plan, el aguante que tiene, ¿no? Para hacer lo que hace, ¿no? Casi tanto como nosotros escuchando las noticias con Camilo media hora, pero Pues, él hombre, quizás
Más o menos al mismo nivel, al mismo A nivel. ver, ese Sí, chaval, casi, casi. el subir montaña y eso no es un deporte, pero bueno, y a pasar por el campo. Yo es que soy de. Ser del Atleti en cambio sí que es un deporte. Yo soy de montaña, claro, deporte de riesgo. Premoder de. Premoder de 500. Ah, no, Premoder 500 de 22 jugadores. He leído Premoder de 500 jugadores. Coño, bastante bien, ¿no? Va fuerte el Premodern. La Tide esta puede ser más pesada, ¿eh? No ¿Esto está qué en es? Con el Replay. devuelves encantamientos, ¿no? Con la Sí, apariencia. sí, con la. Bueno, Y el fading, con el de fading, ¿no? Lo revuelves con esto, con Replens. Con la apariencia. ¿Y cómo- son cómo- criaturas. ¿Y cómo ganas? Pues con eso, con Todos tus encantamientos se convierten en bichos XX igual a la fuerza. igual al Vale. coste. Es que no, estas cartas no he llegado yo. En plan, Vale. No. Este mazo va de que tú te estás tirando Frontier o Intuitions. O. vas tirando los encantamientos y haces como un return all, ¿no? Como... Ahí está. Y con el Revir, pues los metes todos en juego. Y con la apariencia todos son bichos. Y después, pues con esto le quitas todas las tierras. Y con esto le quitas todos los bichos. Ujú. Pues ni tan mal, ¿no? Todo Y chulo. de hecho, no lleva Stifler, ¿no? Es de los mejores. Es de los mejores decks del formato junto con la Mm. Stiflen Out. Escucha, esto Vale. lleva sellos, que esto como va con fading, esto tiene un truco de que tú le silas las 5 y en respuesta luego te petas el sello, pues se muere el Parallax Wave o la Parallax Tide Y no le vuelven y no le los vuelve. bichos. Y lo mismo con Vale. la Parallax Tide le quitas 5 tierras. ¿Te parece bien? Te respondes a ti mismo cada vez que quitas un contador y luego le tiras Bueno, en respuesta quitas con los la pila. 5 en la pila, pum. Destruyo la Bueno, Parallax lo Tide. estoy haciendo un poco Vale, mejor. porque realmente cuando va a chequear, ¿no? El encantamiento ya no está, ¿no? Ya se necesita. Claro, Sí, ya sí, no sí. está y ya nunca vuelven. Volverían cuando se le quita el último contador, pero como no está ya, pues no se le quita el Ujú. último contador. Y eso, y con el Muy bien, también Premodern en Escucha, este, claro el que sí. Attunement, robas 3, descartas 4. Hombre, Como sí, Stock Out, más o escúchame, menos, ¿no? un momento, Como si el Stock Out. looting es de ventaja de cartas, ¿esto qué es? Pues bueno, el looting es el Frenzy Shards, en verdad. Que lleva aquí 3 copias. Bueno, venga, Premodern, que sabemos de todo. ¿De qué no sabemos? Estándar 500 de 31. Ahora micro Bakaiku, hostia, ¿eh? Venía otro que venía de la montaña. De la Pamplona profunda. Igual. Y bueno, y Kaneki iba a decir, venía haciendo de publicidad, pero no esto es de Koi, ¿eh? Kaneki, el Jolas, el No, Ruedas. Y el mejor de todo. De hecho, me va a hacer abrir Discord para poner. Ah, no puedo, claro. No puedo poner aquí los sonidos de salseo. Para poner. ¡Bum, bum! ¡Dabulcha! ¡Estás muerto, hijo de puta! Pues es verdad, mira, el Jolas también lleva la camiseta esa de Koi. Bueno, nueva camiseta entonces de los. Planet Shock. De los Kaglosos, De los Kaglosos y de Planet Shock. Bueno, yo tengo otro Planet aquí también. Sí, pero de ese no me acuerdo su nombre. Este es Borja's Maker. Eso, Bohan Maker, bien. Y la gota otra vez. La gota otra vez, que también hizo top luego en el Legacy, creo. Sí, hizo top 8 en el perdió Legacy el cuartos. domingo. Perdió Está cuartos. bien, En 3 formatos distintos. Sabe casi tanto de Magic como nosotros, Bueno, le falta Premodern. Le falta, es verdad. Es como el otro día preguntaban, ¿quién es el mejor jugador de Premor de España? No sé qué. Es verdad, en un grupo donde yo estaba. ¿Quién es el mejor jugador de Premor de España? Pues estará ahí en cuantito que juegue una tarde. En cuantito que juegue una liga. Y el tío este de la camiseta de Madrid no sé quién es. Pero no lo vas a averiguar porque lleva la camiseta del Madrid, ¿no? Bueno, lo puedo averiguar, pero no sería para fines positivos para él. No lo he actualizado, actualiza a ver si creo que no ha salido a la lista mía. A ver, entonces. sí, a ver si faltaría el domingo nada más, ¿no? Sí, Faltaría el domingo, No, hace 30 actualizado. minutos. Bueno, déjalo que son las 7, lo mismo antes de... después al final del podcast lo podemos. Al final del podcast volvemos a las noticias, Zapata. ¿Qué te parece? De donde nunca tuvimos que salir, ¿no? Yo haría noticias todo el rato y ya está. Y ese sería el podcast. Bueno, el otro evento del fin de semana fue la Arena Champions 8, que estuve haciendo streaming el sábado. El domingo me quitaron una hora de sueño, más trabajar, Uf, más quedé a comer. Y digo, cuando llegué a casa, digo,
A mí lo que me apetece es dormir. De hecho, me acosté como a las 7 por ahí y ya me levanté a las 4:30 o 5 de la mañana para ir a ¿A trabajar las otra vez. 7? Ah, vale. Digo, joder, a las 7 muy temprano, ¿no? Joder. Sí, pero había dormido muy poco. No es que había hecho streaming hasta la 1 y luego habían adelantado Nada, una si te, hora. si te habías. Nada, y si te fuiste a currar a las 9 o así, pues. Ya, Sí, ya. a No, las no. 9, a las 9, a las 5 de la mañana. A las 9 llevaba 2 horas currando. Casi. A las 5 de la mañana. A las 9 ya estaba saliendo, como quien dice. Bueno, Buah. Kirill, que destapó la caja de los truenos. Por... ¿Sí o no? Había. Hombre, el 13 de marzo puso un tweet y dice: hoy ya nos han dicho que... ¿cuándo tenemos que entregar el mazo? Y el formato. O sea, lo supieron 2 semanas antes. Bueno, 11 días. Con 11 días de antelación, el formato que iban a jugar. Y si... Y bueno, y había rumores de que lo sabían ya alguna gente con colcheón, pero vamos, es imposible. Me refiero. Bueno, esto era información Y nada, y que privilegiada. esto no, pero en este caso son rumores infundados, creo yo, porque esto Wizard no te lo ha decidido tampoco con mucha antelación. A ver, piensa que si no lo has destapado tú, como el Guafotapa Gate, Claro. probablemente no. Si yo estuviera ahí dentro, Muy mítico Guafotapa, se sabría la verdad. Pues hay un post en RSP donde se cuenta cuándo se chaparon, cuándo se chapó ¿Sí o no? a Guafotapa. Por mi culpa. Pero ¿no sabes que lo contó Camilo? O sea que No, Camilo, no, esto no me lo contó. No sabía. pues luego otro día te lo Bueno, cuenta. el podcast 23 de Salseo se cuenta, ¿no? No me acuerdo. Yo creo que sí. En el podcast 23 de Salseo conté 3 historias, ¿no? Y no fue No lo esa, sé, ¿no? Camilo. Sí, yo creo que sí. En el podcast número 23. Si no, Habla mucho. si no se cuenta, salgo yo. Así que os lo escucháis y ya está, ¿no? Bueno, mira. Podcast, ¿cómo es? Podcast 23 O de sea, el MTGO Salseo. Ahí está, el podcast de Salseo, el número 23. Número 23. El de Jordan. El de Jordan. Sí, la verdad, buen número, ¿eh? Mira, Evox, MTG Salseo. Y si no te pones el 100, que eran En Evox. 200 horas. Ah, no, me lo escucho. Me interesa lo del Guafotapa Gate. A ver si vamos a entrar aquí en directo, si total. ¿No está? Ah, coño, el 42º. Sí, 22º. los ordinales no. Sí, pero no sé por qué estaba. Mira, 23º, salgo yo. Mira, con la camiseta de la selección catalana de ajedrez. Paco Pavón. Y. ¡Oh! Paco Mahón, ¿eh? Pavón. Entrevistado. ¿Ves? Mira, entrevistado. Pero sí que tienes un aire. Separados al nacer, CEO del BPTQ Madrid, Tú fundaste Flamear al Bulto, No. A ver, no pone nada de eso. ¿no? Pone ahí fundador de RSP y Flamear al Bulto. Es mentira. Pero bueno. Eso, Vale. quien puso esto se equivocó. RSP sí, BPTQ Madrid también. Y uno de los administradores de Metro Salseo. Bueno, de todo. ¿Cuánto de bien estaría que nos levantáramos los tres y nos fuéramos y dejaras en play el capítulo este y ya termináramos con el podcast? Escucha, son 43 minutos, es cortito. Lo hacemos así. Bueno, más o menos. Sí, yo creo que da tiempo, ¿eh? Claro, son. Que ya, Vale, ya- yo me he hecho la siesta 43 minutos y vuelvo. Champions y 8. Mirror de Monorred en la final. No, mentira, ganó. Pero le has dado al play. Sí, ahora estamos bien. Ha habido un pequeño error. Que luego queda bien Zapata. Luego yo cuando corto pego. Luego quedas tú. No, saldrá de puta madre, se verá en 2 sitios. Tenemos un poco para la gente. Un poco para gratuito. el Se le salseo. ha hecho un Luego- adelanto. Claro. Madre mía, ¿cómo gestionamos la comunicación? Madre mía, qué locura, tú, qué Quien locura. los quiera tenía el adelanto ahí. Bueno, el Ostras, día... qué pasada. Es que, tío, Monorred, todo Monorred. que estoy muy dormido. Sí. Monorred está saco. Ey. Buah. Eres Por- el mejor, Camilo, de verdad. Porque resulta que Es que los sí. ratones no están suficientemente rotos en En Standard, Standard que hay que jugarlos en Pioneer, ¿no? que hay que jugarlos en Pioneer. Y Bueno, en verdad todo Pioneer menos el cubano, ¿no? Que no el, no es poco. el cumano también estaba en estándar, ¿no? Ya Ahora no. Sí, hombre, sí. Vale, se fue. Bueno, sí. Se fue, pero estaba antes. No, sí, bueno, sí. Estaba. Y los Y gigantes. el Cruiser. Y el Cruiser tampoco. Bueno, Y las Mutabouts. y alguna tierra. Pero bueno, que es lo de menos. Que tampoco. Me refiero que los upgrades eso tampoco son. Porque de hecho el Lince, ahora sí se ha empezado a jugar en tipo 2, ¿no?
Pero antes Sí, el lince hay listas. Antes no se jugaba mucho. antes no se jugaba nada, de banquillo sí, pero de main no se jugaba apenas. O sea que debe haber mucha domain, supongo, ¿no? En plan, para jugar el lince de base. Oye, y la Bueno, Pro Tour, y es bueno contra. Porque hay 200 millones de gente que juega tierras no básicas, que es que. Ah, también, sí. Entre las ¿cómo se llama? ¿Verges? Los, Sí, ¿no? los pads, las Las verges, vergas. todo. Las Paylands, las Fastlands, las Slowlands. Sí, sí. Bueno, el caso es que los españoles regular, Genara perdió la última contra Elliot Dragon, este señor están todos, tío. Kirill. Este pavo también. Es bueno, ¿eh? Pues mira, se clasificó al Pro Tour. Ah, no, Sí, ha pillado Pro Tour con 4-3. A ver, con 4-3 hacías día 2 y si ganabas los 32 avos, pues pillabas Pro Tour. Y ganó 2-0, sí. Le ganó a Esbar, que le ganó a Genara. Bueno, Genara perdió contra Esbar en cámara, que estuvieron graciosas las partidas porque estuvieron muy competidas. Pero se robó Gato, no se robó un par de hornos ahí que le vinieron bien, por lo que sea. Y lo comentó, ¿no? Que no había jugado muy fino y que luego además robó bastante regular. A ver, como todo. Y después Genara perdió la última contra Kirill también. Que Kirill y estaban tras dos demos. Kirill aparecía como español, ¿eh? Así que ya, español. Si ponías Pay es porque él la ha puesto, ¿no? En verdad. Español total. Español 100%, ¿eh? 100%. 80%. Y bueno, mira, hay numos de Numis. Y es que había mucho de esto. También estaba. Es que claro, como tú no estabas, también estaba Polcheón, también estaba Manfield, que no hizo día 2, ¿ves? ¿Quiénes se clasificaron? Pues Maxim Barman, Binube, Kazuyi, había muchísimos japos. Mira, de hecho, tres japos aquí seguidos. Peter Duris, Polcheón, Steven Lee. Estos 8, ya como habían quedado estos 8, pues ya estaban clasificados para el Pro Tour. Y los otros 16. Y los otros 16 juegan entre ellos para ver si pillaban plaza, ¿no? Claro, y bueno, y luego los dos finalistas sí. están para el mundial. Aparte del vale. dinero. Y bueno, ¿quién es? ¿Mucho dinero dan en Championship Arena? No sé, es que yo no juego Arena, ¿eh? Sí, bueno, a ver, son $250.000 a repartir. ¿A repartir? Vale. El Vale, primero, es pasta. Mira, aquí 30, joder. Ya nada más que por jugar ya te dan más que en un Pro Tour, ¿no? Pues han bajado los de los Pro Tour, pero bueno, que en el momento que haces estos 32, ya estás pillando los 2.500. Ya. Que ya está bien. Y desde casa, o sea, gasto cero. Sí, no te tienes que pillar el vuelo a todo Estados Unidos, ¿no? Porque solo hay Pro Tours en Estados Unidos, ahora se ve. Claro, gastos cero, gallumbos 100. Te gasta. Ni siquiera te tienes que pillar cartas en la arena porque te dan una cuenta con todo. Ah, te dan una cuenta ya que tiene todo. Ah, eso está muy guay. Claro, es que encima o sea, te gastas 100 pavos a lo mejor en lo que ha dicho Zapata, en gallumbos. Te sale guapetón, no, te dice, bueno, pues mi inversión va a tener que ser en swag, para luego cuando ponga la cara. El maqueo, claro. Sí. Bueno, ¿qué más noticias? Venga, vamos que avanzamos. Que avanzamos, parece que no, y ya no estamos en streaming, Bueno, y la otra noticia, la gorda, la importante de la semana, la que es para todo el mundo. Bueno, para todo el mundo que juegue estos formatos también, ¿no? Dura, en plan. Hombre, yo sé que hay mucha gente triste, Los primeros memes, aquí, la ganadora del Regional Championship de Estados Unidos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, a este vídeo lo vi, pero no lo pasé, pensaba. Pero no está sobreactuado, es verdad. Que hombre, claro que está sobreactuado, el vídeo de coña. Si esta es. Yo qué sé. Si ella lo que trabaja, ella es guionista del profesor. Se me ha olvidado. ¿El Doctor Who? ¿Qué? El Doctor Who, ¿no? No, del profesor Xavier de X-Men. El profesor. Vale. El canal de YouTube más grande de Maggi. ¿Cómo se llama? Prof. ¿En Tolarian Academy? Tolarian Academy, eso. Pues ella es la que guioniza muchos de los vídeos. Ah, no lo sabía. Vale. Pues nada, bueno, aparte de que ganó eso, ahí está. No. El show, el numerito. Otro más memardo. Hostia, espera un segundo. Ah, no. Espera. Voy a abrir un momento. ¿Estamos otra vez en streaming?
Bueno, No, que quería saber qué es lo que estaba compartiendo. No, que tenía puesto el Discord en vez del OBS y no sabía si estaba compartiendo bien. No estamos en stream. Ya eso ha ocurrido. No debería, la gente no tendría por qué enterarse, pero ha pasado. Verán un corte raro. no se ha enterado nadie ni nos han mandado ningún WhatsApp al respecto. ¿Te han mandado un WhatsApp? Me han mandado un WhatsApp en un grupo de exalumnos del CIF. Ah, vale. Bueno, diré que ha sido un error. Escucha, Colomino, claro, es que esto es muy gracioso, en verdad, claro. El Discord de los jugadores de brechas, claro, todo el mundo pidiéndose F en el chat. FF. Creo que tienes puesto el vídeo de la muchacha y se estaba oyendo. Mira a ver si lo has quitado bien o no. Se sigue oyendo, tienes razón. Eso es. Hoy la tecnología va en nuestra contra, claramente. No teníamos que haber dicho lo que hemos dicho de Elon Musk en la previa. Yo creo que ha sido eso, ¿eh? Lo de Elon Musk tiene cámaras y micros en todos los sitios. Ten cuidado que tú estás en el market y tú no te has callado tampoco, bonito. Uf, es verdad. Que nosotros hemos venido a hablar, ¿no? A decir las cosas. Sí, a decir cosas. Pero nosotros no jugamos los cuartos, ¿eh? No te preocupes. El único que se juega los cuartos aquí es el Atleti a las 9:30. Bueno, a las semis, ¿no? Eso, que hay listas, ¿no? Ya por ahí de brechas hay malas. Sí, de hecho iba a probar, mañana voy a probar la nueva que ha salido, de esta, con Ascendancy. Y no solo hay gente llorando, bueno, que estas son bromas que son de gente que ya más o menos que habían pasado, claro, era tan evidente que ya habían pasado la fase de duelo, pero hay gente que ya está llorando ya del actual. El tweet de Baku, welcome back to Amores Tier 0. Lo he visto. Pues eso, cuando todo el mundo sabe que el Tier 0 para Baku es el pan de masa madre, pero bueno. Un buen pan. Habría que preguntarle al Baku cuál es el supermercado con mejor pan, ¿no? Bueno, es verdad, podría llamarle. Le podría llamar el comidista. El comidista, ¿verdad? Uf, el que prueba los panes y todo, ¿eh? Ese es bueno. Claro. El mejor yogur de supermercado, pues el mejor pan de supermercado. Sale el Baku ahí como experto. Probando el Bimbo, no sé qué. Bueno, estándar no changes, Pioneer no changes porque ya no importa, como quien dice. Es que claro, hasta que no vuelvan a tocar Pioneer, realmente tampoco importa. Estándar no changes. Está bien, pero no sabemos si habrá para ratones y el Distown y mil cosas ahí tanto tiempo. Yo no sé. La 2000 la veo bastante fuerte, no sé qué opináis vosotros. A mí, yo creo que estándar está bien, pero no me gusta la fecha que han elegido para el anuncio, que sea tan tarde. En vez de. Tenía que ser. No da tiempo a adaptarse. No, que tenía que ser antes del Pro Tour, antes de Las Vegas. Que han elegido después de Las Vegas. Sí, claro, Las Vegas es el 20 por ahí de junio y es el 30. Se puede liar, con Tarkiri Final. Plan. Claro, pues es que lo mismo Tarkiri Finals ni vas a ver cartas en el Pro Tour. Sí, porque sí. Van a sacar algo, bueno, lo que luego a lo mejor sí, porque Finals no sé yo si estaba pensado desde el principio para que fuera para tipo 2. Es que esa es la otra pregunta. Hombre, el power level que hemos visto es bastante alto, plan, sí. El bicho ese de Ymir, telita. Plan, los que no hayan comprado el bicho de Ymir, hay que comprarlo. Pero nivel Model Horizons, no, tampoco. No, hombre, no, nivel Model Horizons no creo, ¿no? Si lo haces legal en estándar, ahora ya seguro que no, pero lo decimos desde un principio. Eso a lo mejor era la primera idea, ¿no? Pero yo creo que la línea de Wizards hoy en día, ¿no? Está muy enfocada en que quieren que la gente juegue por y para estándar, ¿no? Es decir, hemos visto que les da igual que se carguen un Pioneer, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Pioneer tenía que ser el nuevo Modern, ¿no? Y realmente a la gente le da igual. Quiero decir, a los que mueven las marionetas de Wizards, bueno, pues me cargo el Pioneer, quiero que entre más gente a jugar, que es más económico, estándar, ¿no? Que quiero que la gente venga a las presentaciones, venga a los drafts y que recicle las cartas de las presentaciones y los drafts para actualizarse sus decks. Pues venga. Pues vamos a meter todas las colaboraciones de Universe Beyond y hacer dinero. Supongo que es el plan que llevan. No sé vosotros qué opináis. Sí. Hombre, y en la arena, ¿no? Y en la arena, claro. Todo el tipo 2 que se pueda, tal. Sí, o sea, a ver.
el dinero lo hacen ya con otras cosas, entonces tipo 2 que sea una cosa nueva tal, me parece que está bien. No le veo sentido a lo de Pioneer específicamente quitarlo. Potenciar el tipo 2 me parece bien y de hecho es de los mejores tipo 2 de los últimos 4 años, porque antes era una basura de nivel espectacular. Bueno, pero eso casi es más suerte que consecuencia. Bueno, en realidad no es cierto, porque la anterior también era buena, la de que estaba la mono red, la white, la azul negra, la que jugaste tú, ¿no? Del LRC. Eso hace 7 años ya, Zapata. ¿Qué dices, cabrón? Si yo a Nápoles fui el año pasado. Claro. Ah, vale, pensaba que decía lo del Teferi. No. El del año pasado estaba bien. Antes de eso era todo mi range ahí, blancanegras y azulnegras y Esper de bola. Del Bomba. No, el del Wedding Announcement y todo eso. No. Vale. Hombre, ese estaba bien. Eso no estaba mal. Yo pensaba que se está yendo. O sea, no estoy tan loco como para ponerme en streaming ahora, ¿sabes? No estoy loco todavía para eso. Cuando le dijeron principio de decir, venga, estándar, queremos volver a potenciarlo, realmente no lo potenciaron. Pusieron una season ahí al bulto. De hecho, yo hice un predict que bueno, yo compré todas las cajas y el pool de estándar antes de que Wizards anunciara que haría todo 2025 casi estándar, ¿no? Y realmente esto me fue bastante bien. Sí, la verdad que me la jugué, pero yo también quería apostar por estándar porque al final una tienda que no tiene estándar es una tienda que no tiene jugadores nuevos, ¿no? Entonces realmente yo creo que es algo donde se tiene que enfocar mucho también los que dirigen las tiendas y todo, ¿no? En potenciar ya no que el precio, ¿no? Porque no te van a entrar gente a jugar a Modern o a Legacy, a no ser que tengan el pool. Es decir, tú le dices a una persona que viene a la tienda que le ha molado el Magic o que juega a Commander y que quiere jugar algo competitivo, no te va a saltar a Modern. Desde estándar, nosotros Pauper, ¿no? También es el formato que puedes hacer incisión sin gastarte un riñón. Sí. Al final lo que quieres tú es jugar para divertirte. Quiero decir, hay mucha gente que no le hace ni puta gracia gastarse, pues eso, 800 euros en una Boros Energy para que después te vuelquen el formato con un Modern Horizons y tú te tengas que cambiar el deck y gastarte 400 más. Y bueno, y es una rueda sin fin. Lo que siempre pudiendo habértelo gastado en un alquiler de una habitación, tío. 800. Sí, aparte de eso, quiero decir, es que no, los precios son muy, muy altos. Quiero decir, yo creo que un problema muy grande que tiene Wizards ahora es que se abre mucho más supply que años anteriores, es decir, de cartas, pero realmente los precios no bajan. ¿Por qué? Porque cada vez entran más jugadores nuevos. Entonces realmente es algo que tendrían que... Es complicado, ¿no? Regular un mercado secundario, pero es algo que tendrían que hacer ellos. Es decir, de hecho, hemos pasado... ahora se abre mucho menos, ¿no? En realidad. Se abre mucho más que antes. Pero en España, o sea, a nivel mundial, quieres decir, ¿no? A nivel mundial, sí. A nivel mundial, sí. A nivel territorio propio, España, por ejemplo, se abre mucho. A nivel España no lo sé porque no hay tantas tiendas que se dediquen solo a market, ¿no? Entonces es complicado. Es decir, no tienes un Cernitir o un Dobby Trading, que son gente que tienen almacenes gigantescos, o un FKTDR, ¿no? ¿Esos son los alemanes y los checos? Sí, alemanes y checos, sí. Dobby Trading es checo y alemanes son Cernitir y FKTDR. Esta gente tienen almacenes gigantes. Es decir, tienen polígonos en almacenes, supongo, ¿eh? En plan. O sea, no sé si es real, ¿eh? Solo digo que, por ejemplo, los Patchwork Formation o otro par de infrecuentes que se han puesto en 5 y 7 euros de ampliaciones anteriores, si hubiera si se hubiera abierto tanto, esas cartas no valdrían ese dinero. Sí, pero el plan pasa otra cosa, ¿no? Que ahora realmente en los sobres te vienen menos en plan, hay más ratio de infrecuentes que en lo que había en los años anteriores. Entonces realmente al final, al haber más varianza de infrecuentes, lo que tienes es que tienes menos supply. Y pasa eso, ¿no? Que cartas infrecuentes que a lo mejor antes te podían valer un máximo de 2-3 euros, como es el... No sé si te acuerdas de Ixalan, de la primera Ixalan, un instantáneo que da 4 puntos de daño o 2 daños a tu bicho, que se juega en la Heroic. 4 y 2, sí, el rey. Esto valía 2 o 3 euros. Esto es un equivalente más o menos a tipo parecido de carta. Sí, diferente pasó, efecto. De hecho, en todo Madrid no había. En un momento Exacto. que yo lo iba a jugar, pues se jugaba en la Heroic. Pues esta carta es bastante parecida al Pau Patch. Pero, ¿qué pasa? Que ahora la gente lo que hace es abre 200, en plan, un montón de cajas, y realmente los Pau Patch salen mucho menos de lo que salían antes. Entonces realmente es complicado, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, hubieses, en plan, cuando abres 24... Yo abro un promedio de 24-36 cajas.
si tú abres 24 o 36 cajas, te das cuenta de que hay como un algoritmo dentro de las infrecuentes y no todas las infrecuentes salen lo mismo. Eso es una rayada, porque realmente ¿Están mapeadas las cajas? No, mapeadas, no es de mapeadas, es que realmente les ponen un ratio a las infrecuentes. Es decir, el bicho negro que se juega en la Vince Golgari, por ejemplo, de Bloom Burrow, sale mucho más que el Pau Patch. Ya. Eso, bueno, si le preguntáis a la gente os podrá decir que es real. O si no, un día hacemos en directo, abrimos... ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que ver, o sea, si vale 6 pavos o 7 pavos o lo que valía... Claro, porque hay menos supply. Al haber menos supply y que todo el mundo quiere comprar 4 por, se te va la carta a 5 o 6 pavos. Claro, pero antes los ratios era... También es cierto que probablemente ahora como te meten la rara del color de no sé qué, la otra rara que le echa una cortina por encima, la otra sí, que pero es igual pero no te quita una infrecuente del sobre, eso va en sustitución de una común, ¿no? Y el problema también es los saltes alternativos. Cuantos más saltes alternativos tenga una carta, más barata va a ser. Porque más variabilidad tiene al abrir, cuando abras más cajas. Que es lo que le pasa, por ejemplo, al Withering Bloom el que peta encantamiento negro de Doomsmore. Sí. Sí. Esta carta tiene un alta alternativa, entonces realmente por eso, aparte de que tampoco lo juega todo el mundo, ¿no? Pero es carta de side. Pero el Pau Patch justo es el target, ¿no? Sí, y ahora ahí creo no que recuerdo cuál había otra. Bueno, también, bueno, no, porque los ratones se juegan mucho, eso da igual. No, Withering Bloom, no, Withering no sé qué se llama, bueno, no me acuerdo. Ya te lo busco. Es como el no, Fit de Swarm ese, ¿no? Pero otro distinto, ¿no? Ah, no sé, vale, sí. de coste 3, ¿no? Sí, de coste 3. No sé el nombre, bueno, ahora mismo estaba compartiendo eso, estaba buscando Withering Bloom, pero esto era otra carta, digo, esto es una caga eso que está diciendo. Bueno, por segunda vez hemos embarrancado, pero por lo menos ahora hemos entrado en un tema bastante Hombre, interesante. ahora era un tema más interesante. Que... Withering Torment. Ah, vale. Esta carta tiene una alternativa, entonces realmente sale, en plan, si tuvieras 24 cajas de Doomsmore, saldría mucho más que no un Pau Patch al final. Porque tiene más slots en ellos. Bueno, un ¿Quieres, día más... Camilo, que nos saltemos? De hecho si queréis ver, o podemos ver el ejemplo bueno, no se puede extrapolar, yo creo, porque no sabes la demanda que tiene el Pau Patch y la demanda que tiene el bicho este que te he dicho, ¿no? Pero... Bueno, puedes entrar en... al final es una carta de Side, ¿no? Sí, pero es una carta de Side que se juega 4 por. No, el problema está en... O sea, a lo mejor no vale ahora tanto, pero antes hubo un momento que... Sí, no habían. Yo he llegado a vender Pau Patch a 6 euros o 7 euros. Sí. Sí, total, por eso. Que Camilo, ¿te parece si le damos la vuelta al... Porque ya no tienen más preguntas ni... O sea, más noticias. ¿Quieres que le demos la vuelta y pasemos directamente al momento tendero? La noticia no estaba acabada todavía. Si es que íbamos por Pioneer, ya habéis saltado eso, pero ni siquiera hemos dicho Underground Bridge. Bueno, hemos contado lo de Modern ya hemos contado, pero no hemos contado ni Legacy ni Pauper, que nos da igual, en verdad. Tú no dejes, lo primero es cómo está estructurado. No dejes que el flow del capítulo nos lleve a ningún sitio. Que sí, si realmente esto da igual todo. Bueno, y además que ya la gente sabe, no venga. Lo voy a Menos decir el ya está, Pauper. un segundo, lo digo. Legacy. Eso es. Por ahí ven una carta que por uno se cicla de pantano, buenísimo. Esto hay que prohibirlo. Y prohíben el Microspawn. No, en Modern no importa nada, Eldrazi, no hace falta tocarla. Y en Pauper prohíben el Blue Scale el Kuldota Reveal que es muy pesado y la disputa también es muy pesada. Y les prohíben... Ojo con High Tide, muy fan del High Tide yo. Pero no hay tanta cosa tan bravo. Está bien desprohibirlo porque yo creo que en Pauper... Hombre, hay deck de combo, ¿no? Con High Tide en Pauper. Hombre, tendría... Con la que... Está bien que lo haya también, pero escucha, me gusta que salga la carta y sea infrecuente, la que sale. Ah, ya, eso... Pero bueno, originalmente, de hecho es que era original. Original era común, ¿no? Común, claro. Fallen Empires, ¿no? Creo. Y el Prophetic Prince, pues bueno, ahí está. Bueno, esto le das un poco de aire a Tron de Pauper. A ver, lo banearon porque realmente Tron estaba muy fuerte en esa época. A lo mejor ahora es viable que lo desbanean. Puso un tweet, no sé si el Saffron Olive o el Caleb Durwal, uno de los dos, uno de los que como yo con barba, y bueno, no tiene más barba, pero. Y pone, dice, han prohibido todo Pauper, he perdido $10.
Pauper, que era un formato barato, se ha convertido en un formato bastante más caro, ¿eh? Sí. Yo al principio de la tienda montaba mazos de Pauper por 40-50 euros Y ya no. y ahora te vas a montar un mazo de Pauper y mínimo te gastas 100, ¿eh? En plan, a ver, obviamente sí. Sí. Entre las Pyroblast que valen 6 o 7 euros, en las Hydroelemental Blast, Hydroblast también. Sí, todas esas cositas, no sé, ¿cómo se llama el removal de Hay muchas cartas antiguas, claro, obviamente. Snuff Out. Es un Faust. Hay muchas cartas que sí que valen pasta, pero bueno, a lo mejor lo que habría que hacer es, yo qué sé, limitarlo Un Pauper a Masters, ¿no? Un Pauper Model y ya está. Porque al final todo lo que estás diciendo es porque son cartas que son muy Sí, porque no tienen reprints. Y en el momento que, claro. Y muchas estarán hasta en las reservas, ¿no? Creo que no, Snuff Out ha reprinteado, ¿no? Sí, ha en plan... Y si no están en la reserva son cartas que ya en un set moderno no tienen cabida. Son cartas que Sí, son... no, a ver, no puedes poner el Pyroblast en Modern, ¿no? Te cargas el... Bueno, no te cargas el formato, pero... Que no tiene sentido en 2025 esas cartas en el siglo XXI. Bueno, hemos terminado con Pauper. Ya ha acabado, venga, vamos a la parte de economía con Ricardo Zapata y Josep Méndez. Bueno, en realidad economía con Josep Méndez, ¿no? Tienes aquí unas... tienes unas preguntas aquí de su faceta de tendero, ¿no? Bueno, venga, pues dale. ¿Se hacen muchos tratos aún en los torneos? En los torneos que voy... Bueno, si voy, en plan, si voy a ejercer de tendero o voy a jugar, ¿no? Claro, bueno, venga. También. A ver, obviamente siempre es, pues miras stock, ¿no? Es decir, es como el tick, ¿no? El tick de mirar, quiero decir, siempre dices, hostia, me faltan... En U3, por ejemplo, compré, no sé si 32 cooldowns o cosas así, que dije, bueno, si está bien de precio. Pero no, intento desconectar, ¿eh? En plan, cuando estoy jugando el torneo intento no intento comprar en 3 rondas, por ejemplo. En plan, bueno, comprar claro, cartas. mientras estás vivo, ¿no? No, pero intento tomármelo como rollo for fun. Quiero decir, no. Tampoco. En Utrecht que he estado y ahora en el Arcanis es ir a pasárselo bien, ¿no? Quiero decir, ahora el RC ya me lo tengo que tomar a lo mejor algo más serio, ¿no? Pero voy realmente a pasar el fin de con los colegas, ¿no? Como hace todo el mundo y a buen rollo. Tampoco. Y si te lo llevas el torneo, pues de puta madre, ¿no? Es decir, porque vas más en plan más jugador, más que... Sí. De hecho, a ver, normalmente ahora yo casi teletrabajo ya siempre. Quiero decir, estoy en la tienda, pero realmente el 90% lo hago desde casa, desde aquí. He pillado unas cuantas pantallas y tal, y bueno, realmente lo que hago es seguir gráficos o... Bueno, parecido a lo que hace el Toppers, pero adaptado también a proveedores y algo más también. Sí, bueno, al final tú llevas más cosas, ¿no? Aunque sea... Sí, bueno, tampoco, no hay tanta... En plan, hay teclas, ¿no? Pero quiero decir, bueno, no, se puede llevar. Más juegos. Entonces, solo... Sí, aparte de eso, claro. Nosotros llevamos One Piece, Pokémon también llevamos, Lorcana, Star Wars Unlimited, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball... Pokémon sí, la verdad. Pokémon creo que no la tiene. Sí, también, Pokémon también. Pues casi no. Ahora el League of Legends que sale en 2025. Es que es complicado, ¿no? Tarragona no es una ciudad tan grande como para solo dedicarte a Magic en sí, yo creo. Bueno, y la diversificación hace... Casi ninguna tienda en Madrid ya solo se dedica a Magic. Bueno, Tempest, ¿no? Se dedica a Magic solo. No, también llevan Lorcana. No, hacen Lorcana, es verdad. Por eso. Es que la diversificación es buena, ¿no? Al final es... Yo esto lo asimilo, ¿no? A si tú pones todos los huevos en el mismo cesto, si te cae el cesto se rompen todos. Pero si tú vas poniendo, yo qué sé, 10 huevos en Magic, 4 en Yugi, 6 en One Piece, 4 en Pokémon, pues si se te van cayendo, pues va regulando al final, ¿no? Entonces realmente es bueno. Y que compitan entre ellos diferentes juegos es positivo, porque al final muchos jugadores de Pokémon o de One Piece a lo mejor se tiran después a jugar a Magic. O los de Magic se cansan de Magic, ¿no? Complicado, sí, porque realmente es el mejor juego. Por no depender de un mismo producto, porque en cualquier momento ese producto o se seca o simplemente viene una temporada mala que a la gente no le interesa. Y tú dices, exacto, quiero decir, ahora en Magic estamos teniendo temporadas muy buenas, pero, hostia, yo me he comido muchas cajas de Karlov, es que justo iba a decir Carlos Manor, digo, es que te viene un Carlos Manor y después te viene otra parecida. Muy duro. Y pues muy duro. Y una de los mejores namings, Carlos Manor. ¿De los mejores? Pero bueno.
Que nivel de viabilidad de tienda, básico, diversificación. ¿Y qué tal? ¿Cómo te parece como negocio? Obviamente estás metido en ello, pero mucha dedicación, poca dedicación. ¿O cómo lo ves? Al principio, ahora estoy algo más, en plan, ahora estoy algo más chill, pero son muchas horas. Es decir, trabajar en un proyecto así, en plan, ha sido muy complicado, al menos para la edad que tenía yo, ¿no? Cuando empecé, porque yo acabé la universidad, bueno, no sé si puedo meter el rollo, si me dejáis meter el rollo, meto el rollo, si no... No, la pregunta era para que contestaras sí, no. Vale, pues repítemela, porfa, en plan, que se me ha... Tengo déficit... Obviamente puedes soltar el rollo. ¿Sí? Sí, claro. Vale. Bueno, pues yo empecé, en plan, yo acabé la universidad, de ahí la foto, está la prueba fidedigna. La de la ELFA. La de la ELFA, Universidad de Blood Braid Elf, de Massachusetts. Y ahí hice el máster y estuve trabajando un tiempo, ¿no? En plan, en un concesionario como contable. Y veía que realmente, hostia, yo vendí las Magic cuando empecé la uni y veía que realmente, pues era, bueno, estaba un poco como así inquieto, ¿no? Es decir, currar muchas horas en contabilidad, no sé qué, y me exprimía demasiado el coco para al final, pues eso. Y surgió esto, dije, de un día para otro, dije, ¿por qué no monto una tienda de Magic? ¿No? Porque yo he crecido con la tienda, quiero decir, yo desde pequeñito, en vez de irme a jugar al parque a partir de los 10 o los 12 o salir de donde sea, yo me iba a la tienda de Magic a jugar. Jugaba estándar, jugaba la típica monorred con Death Rite Shaman, con Bumping the Night, después se incorporó el Boros Charm, y después acabé jugando pues la típica Skate de Lishitian. Bueno, mi vida ha girado mucho en torno a las Magic, ¿no? Entonces, realmente yo era como el pequeñito del grupo, tenía 12 añitos o 14, 13 añitos, era un típico zoomer, ¿no? Para que digamos algo. Y a partir de allí, pues eso, siempre ha estado como muy presente y bueno, y también me tenía mucho cariño en la gente de aquí. Entonces realmente dije, pues voy a intentarlo, ¿no? Porque al final dije, o lo monto ahora con 23 o no lo hago nunca. Entonces al final eso. Bien, GP de Bilbao, sí, 2013. No me lo distraigas. Perdón. De tal manera que no tenía puesto ni siquiera esa escena, que la gente no lo estaba viendo, pero ya que ha perdón. pongo, ¿no? Que quería saber si cuando había sido pequeño había jugado alguno de los torneos. Y eso viene porque al principio de la tienda yo era un desastre. Bueno, sigo siendo un desastre, quiero decir, yo tengo mis fallos, ¿no? Como todo el mundo. Pero al principio muy duro. Quiero decir, habría, sin conocer el público target, ¿no? Sin conocer nada del oficio. Es como el que empieza el primer día a trabajar en donde sea, ¿no? Pues claro, imagínate que aparte de eso, el negocio depende de ti, ¿no? Es decir, eres el nuevo y encima nadie te enseña nada, ¿no? Y tienes que empezar todo de cero, te tienes que fijar en la gente que le funciona, ¿no? Pillar modelos, intentar preguntarle si alguno es simpático y te echa un cable o te ayuda y tal, ¿no? Y ir creciendo. Entonces llega un momento que yo al primer año de la tienda, bueno, pues estoy planteándome hasta cerrar y todo, ¿no? Esto es 2022 y dije, bueno, pues me busqué un curro por las mañanas en contabilidad de 8 a 2 o algo así, y por la tarde trabajaba en la tienda y los fines trabajaba en la tienda. Entonces estuve un año así, ahorrando pasta y también trabajando para la tienda para la tarde para aguantar la tienda. Y llegó un momento que realmente pues las cosas empezaron a fluir y tal, empecé con el market y al final pues pude dejar el trabajo y ponerme en la tienda y a partir de ahí empezar a crecer. Perfecto, una historia de superación espectacular. La historia que conmovió a Steven Spielberg, ¿no? Eso es. Nos esperamos ¿De pequeño te pagaban los torneos con las quinielas? No, bueno, complicado. Viajé bastante, la verdad, con el grupillo que teníamos. De hecho, no hacía muy buenos resultados tampoco. Vale. Bueno, se puede ver ahí, ¿no? 1-3, 3-3, 4-3. Espera, que la gente no está viendo. Ah, perdón. El mejor que recuerdo es GP Barcelona delimitado de Shadows over Innistrad, que estaba drafté en la mesa del Mengu, cuando el Mengu empezó a... Día 2, poca broma. 2016, ¿qué edad tenías en 2016? 2016, pues 12. Ay, 12 no, perdón. 10 menos 8, 16 años. No, perdón, 10. O sea, eres del 2000, espérate. Eres del año 2000 y no sabes qué edad No, me he bloqueado. Soy del 98. Tenía 18 o no los había cumplido, 17, 18. Bueno, claro, depende de eso. Pero me ha gustado que si fuera del 2000. Me he bloqueado que flipas,
Me he bloqueado. Bueno, no pasa nada. El podcast es el episodio de quedarte pillado. Pero bueno, día 2 estaba muy bien, coño. Sí, estuve contento. Tampoco había hecho locuras, quiero decir, me había clasificado creo que un GPT y tal, para un GP del trial este de los Vice y ya está. Ya está. De hecho... ¿Quién es Bueno, no sé. De hecho, es el el mejor de tendero? ¿Quién es el mejor tendero de España después de Ferrero? el mejor tendero de España después de Ferrero. Hombre, claro. Ferrero primero. Teniendo en cuenta, ¿qué variables tenemos en cuenta? Que Ferrero es el mejor. Sí, bueno, Ferrero es el número 1, eso sin duda. Quiero decir, Sobre los valores que tiene Ferrero, pues ¿quién es el segundo? segundo mejor. Pero porque me gusta el modelo que utilizan o... Sí, vamos a ver, Quiniela, si te lo vas a tomar en serio... Si esperas... No contestamos y no vamos a damos la- ninguna respuesta seria a esta pregunta. Vale. Cuando estaba planteada como después de Ferrero. El mejor tendero... Pero tendero... Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta pregunta induce a error. Claro. Porque, Haz la claro, pregunta pues... hazla como tú quieras, el mejor No, toqueador, pero el quiero mejor decir- restoqueador, lo que tú quieras. Sí, Ah. pero quiero decir, ¿el tendero tiene que ser físico? ¿Tiene que trabajar en tienda? ¿O entendemos un tendero online con Hombre, Marketplace? espero que no sea una IA. No, pero quiero Ahora decir, mismo tú tiene te que vas a hacer estar... una IA, Josep, cuidado. Lo que tú quieras, Josep. A mí me gusta bastante el modelo que sigue Willy Bizarre. El modelo de marketing de Willy Bizarre me gusta bastante. Y bueno, también el que sigue Metropolis con Johnny Toppers y tal, también me gusta bastante. Y Y esta me Mapico- gusta... Dime. Mazpico me parece lo más top de España, pero no tengo información para deciros cómo trabajan y tal. Entonces Pero no sé también exactamente. es que esos son equipos, ¿no? Al final, o sea, eso no depende de Sí. son muchas personas. Yo creo que mejor, sí, rollo dealer y tal, Willy. Quedaría con Willy. Pero Willy también es un equipo, realmente, pero sí. Sí. Es que tampoco sabía decirte. Es que no se puede, es que realmente no se puede saber. A lo mejor te Hombre, entero sí. de la persona que te atiende detrás del mostrador y aparte Hombre, a mí, que de controla verdad, más y eso. Me hubiese gustado Eso estar ya en la es- época donde te atendía Ferre. Porque Ferre me ha vendido mucho que el trato que tenía, no sé qué. Entonces me hubiese gustado mucho que me hubiese atendido Ferre a crearme un mazo de lo que sea. De una inverter de Modern o algo. Bastante bien, era buen tendero Ferrer, la verdad. Ahora ya fuera Sí, ¿no? Bueno, vosotros lo podéis decir, ¿no? Vosotros Pero lo... yo sí lo conozco, Zapata muchísimo más, yo mucho menos, pues he coincidido menos y tampoco cuando yo llegué a Madrid, Ferrer sí seguía siendo tendero, pero yo no era mucho de ir a tiendas en ese momento. Y Zapata sí que la ha tratado mucho más. Sí. Bastante máquina, sin duda, claro, siendo él el mejor. No, pero fuera de coña, sí, muy bueno, muy bueno. Que Fuera sigue. de- Bueno, sin claro. iro- Pero sin y ironía y Broens y otro montón de ellos Claro, que muchísimos. pues, claro. Y hoy Y día pues, Johnny, también por sigue supuesto, siendo es que claro, mucha gente tú muy piensas que buena. son amigos míos, entonces claro, es difícil. Pero bueno, esta me ha gustado que tiene aquí puesto Camilo, a ver Venga. qué rollo le das. Importancia de las redes como elemento diferenciador. Muy importante. Creo que las tiendas que no estén en redes hoy en día están perdiendo bastante dinero. Quiero decir, la publicidad que te da Internet hoy en día es gratuita. Bueno, no, gratuita no, en plan, te cuesta algo, ¿no? Porque crear contenido cuesta tiempo y nuestro tiempo lo cambiamos por dinero. Pero aparte de eso, la gente se queda con tu imagen de la tienda. Es muy importante las imágenes desde Instagram hasta TikTok. Nosotros ahora hemos hecho un cambio de logotipo, que justo lo estrenamos ayer. Este es el nuevo, sí. Sí, ¿verdad? este es el nuevo, sí. Esto es una entrevista que tuvimos para la tele de aquí de Tarragona. Y bueno, podéis ver... O sea, yo había pinchado en el logo, pero como soy... Sí, si le das al de abril te sale el logo. Dale al de abril, Venga, abajo. aquí. Es un nuevo Sí, dale a... rebranding, el nuevo... Este es el rebranding de la tienda. Algo más profesional, quiero decir. Rebranding, cuidado, ya estamos con términos. Claro, hemos dicho elemento diferenciador, Hombre, bueno, redes. A partir de aquí ya todo va a. Bueno, y lo mejor, Input, feedback. y lo mejor son los vídeos de este señor. Los vídeos muy ricolinos, sí. Guapa. La verdad que Héctor nos hace un trabajazo y es muy, muy top. Es un crack,
Creo que comunica demasiado bien este chico. En plan, es increíble, ¿no? La facilidad que tiene de comunicar. Se pasa el juego. No, a ver, al final Tarragona es una ciudad media, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Tarragona? Sí, 200.000 habitantes, Target. En plan, lo que pasa que nosotros, al final tenemos muchas ciudades cerca, ¿no? Que están muy lejos de Barcelona y de otros sitios y realmente la gente acaba también viniendo a Tarragona. Sí, como Reus, como... Los calendarios y tal se tienen que cambiar porque al final los hago yo y yo tampoco tengo idea de diseño ni nada. De hecho, lo que nos han hecho los chicos, si vas al primer post... Al primero. Este tampoco era tan feo, ¿no? A lo mejor un poco sobrecargado. Sí, pero un poco cutre, ¿no? Demasiada información, muy... Y ahora ya, ahora ya el calendario queda... A la derecha, si le das a la derecha del todo, se ve al final. Ah, pero esto sería, ¿no? ¿O no vale? Sí, estos son los calendarios de ahora. Están semanales y aparte al final del todo tienes el logo con el logotipo y todo. De hecho, vamos a hacer Playmatch esta semana, los he encargado. Gracias por el like. Ya lo sin querer, no lo he hecho a propósito. De hecho, si quieres que te envíe un vídeo que aún no ha salido. Pasamos exclusiva, exclusiva. Pero ¿Tienes el sonidito de exclusiva o no? Multimedia, No lo tengo, tendría que poner el nuevo sonido. ¿Tienes el WhatsApp web? En el Discord, sí, hay WhatsApp web, hay WhatsApp PC, sí. Vale, te lo envío por el WhatsApp, así lo puedes ver. O bueno, claro, a lo mejor te salen o por mail, como quieras. No, mira, por WhatsApp ya está. Pero si te deja abierto los mensajes, los DMs de... Claro, por eso decía... Le da igual. No. Ah, vale. Pues ya está. Que no, que se va a ver... Solo se va a ver esto, mira, ¿ves? Solo está nuestra conversación. ¿Te gustan los videojuegos? Entonces no te puedes perder esto. Espera, ya para agrandarlo. ¿Te Esto gustan nos los ha hecho una videojuegos? agencia de publicidad. Entonces no te puedes perder esto, es mucho mejor. Si te gusta la estrategia, este es tu nuevo hobby. Los juegos TCGs permiten desarrollar la memoria y la agilidad mental. En Magic Event te estamos ofreciendo de forma gratuita la oportunidad de venir a probar todos nuestros juegos. Este es el nuevo plan de moda. Síguenos para venir a nuestros eventos y recibirás tu invitación. Muy serio, ¿eh? Próximamente en la gran pantalla, ¿eh? No es broma. Al final se ha visto todo del WhatsApp. Cuando le daba... ¿Sí o no? Claro, porque obviamente tenía que haber minimizado, pero no se va a ver nada malo, creo yo, ¿eh? Sí. Pero es muy importante estar presencia en redes. La gente te conoce por las redes hoy en día, quiero decir. Y la gente que muchas veces es muy complicado tratar con clientes online que no te conocen. Entonces, es ofrecer un trato muy cercano, ¿no? Es decir, si sales tú enseñando el producto nuevo, la gente genera confianza y al final... Para que se acerquen esto es importante, para que se acerquen el primer día y para recordarles que estás ahí. Exacto. Sí, no te tienes que hacer pesado porque la gente lo quema y te puede dar un follow, ¿no? Pero realmente tienes que hacer un contenido que la gente le guste, ¿no? Entonces, cosas de... Realmente se está viendo todo, ¿eh? Ah, vale. Que no, pero tranquilo que está... Vale. La gente no lo está viendo. Vale, me había asustado, no. ¿Estás seguro de que la gente no lo está viendo? Porque claro, es que últimamente... Yo no tengo tan seguro, ¿eh? Pues eso, al final hay que tener presencia en 2025. Muy bien. Vamos a ir a lo único importante, que es mi cuestionario. Vamos al cuestionario. Eso es. Lugar de nacimiento. Tarragona ciudad. Edad. 26 años. Esta es difícil, ¿eh? Ciudad en la que vive. Se ha cortado, ¿De qué barrio? Barrio Zona Eixample Nord. ¿Es de billetes eso? Bueno, no, gente trabajadora, obreros. Pues siempre dice lo mismo todo el mundo, eso es que es de billetes. ¿A qué te dedicas? Bueno, pues soy tendero, ¿no? Supongo que sería algo... Yo normalmente lo vendo como... ¿Cómo era? Espera, que me he olvidado. No, marketing specialist o cosas así, ¿no? En plan... CEO de Magic Events. CEO de Magic Events, sí. De hecho, hemos firmado como sociedad limitada ya la semana pasada. Es decir, ya no es Josep Méndez, es Magic Events Trading Sociedad Limitada Unipersonal. Vale. ¿Y os ha dado la cautelar la liga para inscribir a Dani Olmo o no? ¿O está todo bueno, estamos en ello. Estamos negociando, a ver si podemos acabar el fichaje y tal, pero... Claro, hemos acabado el fichaje, pero no sé si nos van a dar el ok al final. Bien, me gusta.
Estáis en el 1-1 del fair play financiero, ¿no? Vale. Sí. La verdad que después se quejan, pero bueno, lo que hay. Mira Florentino, ¿no? La tienda sí que está en buen sitio, ¿eh? La tienda está... Bueno, estamos pendientes de cambiar la tienda, también te tengo que decir. Estamos pendientes de cambiar la tienda el año que viene, o durante este año finales. Pero está en Tarragona Centro, sí. Cerquita de la playa incluso. Bastante bien. ¿Cuánto mides? Uh-huh. ¿Cuánto mides? Casi 1,78 m. ¿Cuántos años llevas jugando? Llevo jugando... Mi primera presentación fue en Return to Ravnica 2012, desde 2011 más o menos. ¿Mayor logro, es decir, Dime. ¿Mayor logro en este tiempo? Pues supongo que por torneo y número de jugadores el Arcanis del domingo. Pero bueno, también challenge de Magic Online de 70 personas, alguno he ganado. Más o menos el mayor logro, también el top 64 del GP también me gustó bastante. De Utrecht. ¿De quién has aprendido más? ¿De Magic? Sí, todo esto ya es full Magic jugador. Bueno, a ver, lo puedes hacer, lo puedes hacer si quieres como tendero y como... Como tendero... Como tendero he aprendido bastante de Ferre. Ferre, tengo que decir que buen profesor, la verdad. En plan, me ha echado bastante cable también en tema de, a lo mejor, stocks y cosas así. Yo también le echo un cable en lo que puedo, ¿no? En plan, en lo que sé yo. Bueno, y en lo que él se deja, más bien. Bueno, yo creo que exacto, la respuesta es en lo que él quiere, ¿no? Porque yo a lo mejor le digo muchas cosas y después de decirle muchas cosas, a lo mejor dice, pues me interesa solo eso. Pero bueno, no sé, eso al final, poco a poco. Se va trabajando eso. Y en Magic te diría que he aprendido mucho de un chico que ya no juega, pero a lo mejor no sé si lo conocéis de la época, se llama Bernardo Pérez. Lo puedes buscar en el Project para que veáis más o menos el elo que tenía y tal. Lo vamos a buscar, pero no... Bueno, a lo mejor no tiene mucho, pero... No sale mucho allí, pero este chico era... Bueno, el chico que me enseñó más a jugar en nivel competitivo, ¿no? Y aprendí mucho de él en tema de sideboard y cosas así, porque hacía... Para que os hagáis un ejemplo, hacía los sideboards en función de números. No sé si habéis visto cómo hacían... el kit de las manos de la Krautwig Cremator, los japos, que ponían puntuación a las cartas, es decir, las tierras valían 0,5 puntos, los hechizos como el Krautwig Cremator o el Gorios Vengeance valían 1, el Cranwick, si no tenías el Gorios, valía 0,5, y en función de los puntos que tenías en la mano, te podías quedar la mano o no. Pues él hacía lo mismo con los sideboards. Es decir, él te ponía puntos de sideboard en cartas de sideboard en función de los pennies que te servían. Es decir, si tú, por ejemplo, el Thraben Charm te sirve contra brecha, pero también te sirve en el mirror para petarle el Static Prison de la Boros Energy, te ponías un 2. Entonces, en función de eso, tú elegías el sideboard para que sea lo más completo posible dentro de todo el metagame posible. Y de esto te estoy hablando de... Dime. Que eso está muy bien, pero a la vez no vale para nada, como quien dice, porque hoy en día los sideboards... Bueno, hoy es muy diverso, ¿no? Pero en la época, yo te estoy hablando de la época 2013, 2014. ¿Cuándo te enseñó? Cuando aprendiste. Claro. Este chico ahora está viviendo, creo que en Puerto Rico o en otros sitios, sí. ¿Cuánto juegas a la semana? Si preparo un torneo, a lo mejor me juego liguilla al día, más o menos. En plan, liguilla calculamos media hora por ronda, 2 horas y pico. Juego bastante. Pero cuando tengo tiempo, Es decir, a lo mejor hay días que ni juego porque no tengo tiempo, entonces... Hombre, pero me gusta. Sí, de hecho, una cosa que... Bueno, supongo que la gente de aquí lo sabe, ¿no? Pero yo jugaba al mall en la tienda. En plan, yo atendía a la gente, tiraba el FNM y me ponía a jugar al mall. Bueno, para que veáis que no sabía diferenciar, ¿no? El trabajo del ocio, ¿no? Imagínate, ¿no? El pavo atendiéndote y tal, te vendo un sobre, pum, tabulador alt, me cambio la pantalla, juego el hechizo, bajo el maná, venga, le doy al 6, le cedo la prioridad. Totalmente. De ese tipo. Plan, ¿Qué formato? Me he reformado mucho, Plan. ¿Qué formatos juegas normalmente? Pro Modern. Plan, me gusta mucho Modern. Jugué bastante Legacy Magic Online y en Navidades juego QS. Entonces, Modern por
lo más top. En plan, me gusta mucho Modern. Y ahora ¿Formato tú tienes preferido? que empezar tipo 2 ahí de cero casi, ¿no? Bueno, de cero no, porque he jugado unos cuantos RCQs, pero casi como si fuera de cero, porque no tengo mucha práctica. Y formato favorito, Modern, por sin duda. Un viaje y una anécdota que se pueda contar, que no sea @policía. Un viaje y una anécdota que se pueda contar que no sea policía. Uf. De Magic, ¿no? Supongo, en plan. Sí, claro. Cuando te fuiste con los de la Orla a Puerto Rico. Cuando estuve viviendo en Polonia un año, eso mejor os lo cuento. O lo cuento el otro día. Otro día. Si jugabas más allí en el Erasmus. No jugaba. Entonces Me fui a estudiar a Polonia un año. Ujú. Vale, pues yo te diría anécdota. Déjame pensar. Buah, ya lo tengo. Muy buena la anécdota. GP Utrecht. Acabo el día 2 con mis dos compis, con aquí los saludos desde aquí, a Dani Martín y a Pepe López. Pepe también hizo día 2, que era Josep María, que jugamos la misma lista de bridge. Y acabamos el GP y tal, ¿no? Y nos fuimos a cenar. ¿Qué pasa? Que estábamos nosotros en Utrecht en el típico canal holandés lleno de bicis y todo. Y desde el primer día queríamos ver la barbacoa coreana, ¿no? Que porque nos hizo gracia, ¿no? Con el kimchi, jiji, jaja, no sé qué, pues venga. Entramos a la barbacoa coreana, venimos de hacer 2 cervecillas y tal, tontas para celebrar y tal, y empezamos con el kimchi. No sé si sabéis qué es el kimchi, no sé si conocéis. Sí. Es como un tipo de exacto, es como un tipo, yo lo asemejo como un sake, ¿no? Más o menos, parecido y tal. Pero el kimchi no la col fermentada que se come. No, perdón, me he confundido de soishu, no el kimchi. Perdón. Vale. Digo, es que, claro. Sí, no, era para si estabas atento, en plan. Ya, no, sí. Por Soisu no me sale nada, Soju. Espera, te lo busco. Soy yo. Con bebida de Corea. No puede parar Soju. de inventarse movidas, macho. Soju. Tú piensa que ha dicho que es Marketing Special Analyst. Entonces, te puede estar vendiendo aquí también las vende. O sea, las vende en la tienda y... En la tienda vendemos Soju. Próximamente. Chenju, ¿esto? No, esto no es. Pon Soju. En el Google. Pero ya he puesto Soju antes y no le ha hecho... Soju bebida coreana. Esto. Mira, esto. Mira esto. Vale, pues esto es parecido a un sake. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que los coreanos están un poco crazy, ¿no? Un poco como una chota, diríamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo beben mientras te vas haciendo la barbacoa. Como el que se toma una cervecita, pues te vas haciendo chupitos, ¿no? Cada vez que traen la carne, chupitillos. Pues venga, empezamos a pedir la carne, ya íbamos un poco tocados con las cervezas. Y empezamos a pedir soju de este, chupitillo por aquí, chupitillo por allá, ponemos la carne. Claro, llega un momento que esto te pega un pelotazo, pero a niveles estratosféricos. Porque, quiero decir, esto tú te vas tomando el chupito y ya te vas subiendo, ¿no? Y te tomas otro, y es como agua. Porque al final es un licor muy parecido, casi ni sientes el alcohol y te vas tomando eso. Y llega un momento que yo, con la cogorza que llevaba, imagínate, que pillo la carne con las manos. Claro. En vez de pillar los palillos, pongo la carne... Pillo la carne de dentro de la barbacoa con las manos, me quemo que flipas y bueno, más o menos nos reímos. En plan, creo que ha sido... cuando llegó la cuenta, nos reímos todos que flipas. Bueno, pero durante la cena, porque claro, tú imagínate todo taja, no sé qué, después del GP y bueno, la típica taja que te pegas en un restaurante normal, pues salimos la cuenta más o menos a, no sé si eran 200 euros, 3 personas o algo así. Porque pillamos 3 botellas así de soju de este, más toda la carne que pillamos, bueno, no sé. Cuando vino la cuenta se me pasó el ciego de golpe, porque dije, madre mía, la que hemos liado. Borracho y arruinado, ¿Él? Borracho y arruinado. Borracho y arruinado, exacto. Sí. De hecho, casi la cena equivale a lo que me dieron por el top 64 en el GP, más o menos. Pues eso, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Sí, la verdad. Los coreanos y los asiáticos no toleran muy bien el alcohol, por su... Hostia, pues en Corea no sé. No, pero porque tú has bebido como si eso fuera agua y eso ellos la botella esta que estoy viendo que son de 360
Sí, mililitros, sí, pequeñita, esto se lo es como una beberán- agüita. Esto se lo beberán en toda la cena. Como quien dice, entre Ya. 4 Lo que pasa es que por ellos nosotros que cenen. Y ¿sabes qué pasa? Que juegan al error, porque ¿qué pasa? Que estas bebidas te las hacen con saborizantes. Y te hacen bebidas con mango, con fresa. Claro, dice, ¿Y qué pasa? habrá Que esto tú vas probarla, bebiendo. ¿no? Claro, vas bebiendo, está muy bueno. En el súper seguro que encontráis, ¿eh? En el súper de estos especializados, ahí, aquí. Y esto tú te vas bebiendo a chupitillo, no sé qué, y claro, dices, hostia, sabe a fresa, ¿no? O sabe a mango. Y claro, vas bebiendo, y llega un momento que llevas una coberta y no sabes ni dónde está. Y esta, bueno, fue la típica anécdota de Nutrecht. Bueno, está Que bueno. se puede contar, Está vaya. bien, Porque hombre, las, se puede las que no contar. se puede, las de @policía no se cuentan, normalmente. Esta Bueno, solo, cuando esta solo te costó 200 pavos. 200 Desde euros, que- 200 euros. Desde que saliste desde que saliste del restaurante hasta llegar al hotel, esa es la de @policía y no la vas a Claro, contar. de Sí, cómo, exacto. de cómo se De hecho, llegó después y nos, eso. después nos fuimos a otro garito, sí. Caerse por los canales, que es típico deporte de Uf, guiri. esto, José Antonio nos avisó de que, por favor, no, si bebéis mucho, no ir cerca de los canales, porque se ve que hay mucha gente que se debe caer, ¿no? Y los canales están... Pero muchísima. Y los, ¿Sí? y los guiris que se tiran. Allí el balconing allí es a warning, ¿no? A warning en el canal, ¿no? Y no Hostia, sabes canaling. la cantidad de bicis que hay en los canales. Eso sí. Sí, Dentro sí, de la- bici sí. Pero Sí, van sí. como, de verdad, yo no había estado en Holanda y van como balas. Te tienes que apartar tú, no se apartan ellos, ¿eh? Van No, por no, el claro, medio de las la bicis acera. van por encima de los Exacto, sí, te hacen ring y si no te apartas con el ring, bueno, Los coches de aquí, son los coches de aquí, claro. Allí, Sí, de hecho- aquí somos cochistas, allí son bicistas. Eso es. Son los que mandan. Un streamer español o extranjero que suele seguir. MTCO Salseo y extranjero seguía mucho al Alberto SD también. Ujú. Extranjero, Y, es gitano, no es y español. no, era que lo que pasa que decía los dos españoles y ahora digo el extranjero. Joder, es que pasa siempre igual. Que no, hombre, pero que me ha hecho gracia que quería hacer un chistito, Y- un chistito. Y Demonic Tutors me gusta mucho como streamer. Muy bien. No habla mucho, pero Peor experiencia en el MTG que no haya sido de perder una ronda, sino que te haya sentido mal en la mesa, trampas Alguna o trampa. movidas chungas. alguna trampa o movida chunga. Uf. Pues creo que te diría que no he tenido. Bueno, Nada. tuve alguna. Hay algunas veces que hay mucha gente que te hace sentir mal en la partida, ¿no? Es decir, hay mucha gente que. Quiero decir, cuando tú juegas el Magic físico, ¿no? Es como lo digo yo, es como un choque codo con codo, ¿no? Es decir, tú tienes que ser cortés y el otro también al final jugando la partida, ¿no? Entonces tiene que haber como una conexión. ¿Qué pasa? Que hay gente que esta conexión no la sigue. Es decir, hay gente que te hace pasarlo mal jugando. Pero no a nivel de trampas, sino a nivel de forzarte cosas. Es decir, ahora matizo el contexto. Hubo una experiencia que tuve hace poco, en plan, creo que hace unos 2 torneos así, más o menos, y jugué contra una persona que me decía todo el rato, voy yo, me toca, después de yo resolver un preordain o resolver lo que sea. A mí estas cosas, cuando las dices 1 o 2 veces, te das cuenta, ¿no? De que estás como presionando al otro para que juegue rápido, para ir tú, para jugar tú y jugar tus hechizos tú, ¿no? Y todo muy tú. Entonces, a mí eso me saca un poco de quicio porque realmente a mí me gusta jugar la partida tranquilo a mi rollo. Quiero decir, sin que el otro me esté pausando o dirigiéndome todo el turno, ¿no? Porque cuando yo paso el turno, quiero decir, el tema de las prioridades es, yo te paso la prioridad, ¿no? Y tú juegas. No te interrumpo mientras juegas. Eso sí, Entonces, pero a no ser que que esté te jugando interrump- muy lento o algo así, entonces sí le mete un poco Correcto, de prisa. que no es el caso En porque general, no. juego bastante rápido. Entonces, realmente Bueno, pero si lo estás que... jugando brechas o algo, a lo mejor puedes pensar mucho. Lo que Sí, hombre, sea. pero después de un preordain, si tienes 3 manas up y has hecho top Claro, y tienes 5 obviamente. cartas en mano, pues tienes que pensar un poco, ¿no? Yo que Sí, sé, tampoco te sí, estoy que pidiendo que me... Si he casteado la brecha, algo más que rejugar. Pues del rollo, sí. Y encima después, bueno, después mola mucho porque después te dan como la clasecita, ¿no? Después a lo mejor te ganan o algo Claro, y te te dicen que realmente has perdido porque has jugado así mal, que, bueno, como si él tuviera tu mano al momento. Y eso me da un poco de toque. Pero bueno,
supongo que a mí y a todo el mundo. Al final, no. Quiero decir, yo creo que si eres bueno para ganar, también eres bueno para perder. Pero. De hecho, los buenos. Sí. Es agradable jugar contra ellos. La gente buena de verdad. Sí, sí. De hecho, la gente que pilota es la que menos te la va a liar en ese sentido. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Porque realmente no tienen que rascar nada a secundario. Es decir, la gente que es buena porque es buena jugando. No porque rasquen, ¿no? Puntos extra para presionar al rival, ponerlo nervioso. El ejemplo de Kenji, de que él en la época de los pactos. O sea, pacto de que tenías que pagar el mantenimiento o perder la partida. Él recordaba siempre a los oponentes. Es que eso yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque al final estás compartiendo un momento con una persona, ¿no? Cuando juegas una partida de Magic. Y es muy importante que el otro se lo pase bien. Quiero decir, yo cuando veo a alguien y lo veo que se pone nervioso, lo primero que le digo es, tranquilo, tenemos tiempo, juega conforme lo que tú tienes que jugar. Quiero decir, juega tu turno, sobre todo, ni te pongas, porque me dio un caso que jugué unos cuartos contra un chico que lo veía, no nervioso, pero lo veía un poquito como si fuera pues los primeros cuartos que jugaba o cosas así, sí, ¿no? Yo le dije, sobre todo no te pongas nervioso. Piensa que tenemos todo el tiempo del mundo, porque realmente no tenemos tiempo, y piénsate bien las jugadas, y sobre todo no te aceleres, ni te pongas, es decir, venimos a jugar, tú juegas la partida, y si ganas la partida, y si pierdes la partida, pero juega tranquilo, sin presión. Quiero decir, no te están ni mirando 500 personas, no te preocupes, ¿sabes? Que es lo que yo creo que es lo bueno al final, ¿no? Porque a mí lo que me pasaba un poco también al principio es que de tanta ronda... A mí me pasó si queréis os doy un poco la chapa. Bueno, en GP Utrecht... una hora más la media hora primera. Es un momento. Llevamos la mitad solo llevamos la mitad del cuestionario, está perfecto. Tú tira. En GP Utrecht yo jugué contra un chico de Dinamarca que jugaba Samwise Combo, ¿vale? Le gané la primera ronda, en plan la primera partida, me ganó la segunda. Y en la tercera, ¿qué pasa? Que a mí me hicieron cambiar las fundas porque mis fundas... Bueno, tuve una experiencia con un chico alemán que me llamó el juez porque mis fundas tenían, ¿sabes? Las típicas mocas de sudor, de miel... Bueno, sí, la gotita negra esa. Ahí está. Pues el pavo decía que yo tenía estaqueado el deck. Pues venga, vino un juez italiano, me miró el deck, hizo la prueba así, me dijo que no pasaba nada, pero que, como estaban sucias, que cambiara las fundas. Pues venga, el Méndez entre ronda y ronda, en ronda 12 o ronda 13, después de explicarle al guiri, porque a mí, hay unas cosas que tengo y es que cuando me hacen una putada me pongo mucho más serio, ¿no? Jugando, por ejemplo, en plan, cuando veo a alguien que es culo duro, me pongo mucho más, en plan, necesito ganar la partida. Activa ya defensa y dice, esta no exacto, me pongo como full focus, digo, es que realmente es que ahora, antes quería ganar, pero es que ahora quiero ganar 5 veces seguidas. Porque realmente me da mucha rabia. Y si no te cojo fuera. No, hombre, no, eso no, tampoco hace falta llegar a manos. Pero, quiero decir, me dio mucha rabia porque yo dije, tío, me estás chachando de tramposo realmente cuando tengo las fundas pues llenas de lo típico, ¿no? Que le pasa a todo el mundo. Pues, no sé. Pues el pavo indignado dice, y al final de todo, pues era un mirror de brecha. También ahora voy a contar que realmente con la lista que llevaba yo no perdí ningún mirror, gané 5 mirrors seguidos. Puedes, si quieres verificarlo. Y realmente le hice un 2-0 al tío y después se me puso majo, pero me cabreé. Bueno, todo esto viene porque yo durante la partida del Samwise Combo en ronda 13 contra Lauts de Plash, no, eso no lo el primo de la Plachan, que me ganó 2-1. Este es que se llama así, perdón. Es que como pensaba que te estaba liando y decías, dis un Intel Mall y ya está. Pero no, hombre, por favor, no me lo pares. Me callo, venga, me callo. Me quita. Y bueno, se ve que contra este chico, yo acá no llegamos a turnos porque teníamos tiempo extra, porque yo tenía que estar cambiando las putas fundas, porque mis fundas realmente estaban sucias. Cajos del oficio, ¿no? Pues realmente las cambié rápido porque al final toco muchas cartas y muchas fundas y las cambio rápido. Pero igualmente nos dieron tiempo extra. ¿Qué pasa? Que estábamos en mesa 12 o mesa 10 del GP. Empieza a venir gente, y yo en bucle. Porque yo lo estaba combando con la brecha, pero realmente tenía una leyline y un mite suyo. Tenía que primero matar la leyline, después el mite. Bueno, me tenía que cargar un montón de cosas para combarle. ¿Qué pasa? Que estoy acopándole y me hice tanta paja mental que realmente no vi la jugada ganadora. Y le acabé dando la mano al tío porque me había mileado y no podía jugar el Tasas Oracle, porque lo tenía en mesa y no tenía la Spellbook. Pero ¿qué pasa? Que
al darle la mano, me di cuenta, en plan, cuando ya había concedido, Sí, de que tenía un Dismember en el cementerio, me podía matar en Tasas Oracle y volver a jugar. claro. Pues bueno, antes de ponerse nervioso, ¿no? De eso veníamos, ¿no? Me puse todo ya venía quemado por las fundas también. Pero bueno, que Que no le era di la mano tío, y realmente le hubiese ganado 2-1 porque soy su normal. Cosas como son, ya está. Pero de estas yo creo que esta es importante, de estas de las que se aprende. Claro, te viste en una Estas de las- situación en la sí, que no estás es- acostumbrado de estar en U3, que no es tu país, en ronda 12 de un día 2 después de muy cansado de todo el viaje y todas las situaciones y muchísima gente alrededor, pues estas son de las cosas que se aprende. La siguiente Sí, vez, sí, sí. la siguiente vez no te va a pasar, o si te pasa es de otra manera, me refiero, que no... Sí. No, es positivo. Yo de todo se aprende. De estas Es de las decir, que más todo- aprende, porque cuando te veas a Sí. la siguiente vez vas a estar mucho más cómodo. Sí, Eso sí sí, que sí. correcto. Que igualmente muchos factores van a ser los mismos. Pues va a ahí estar perdí cansado y todo. el X2 para entrar a top 8. Sí, en esa partida. para Las Vegas, ¿eh? Ahí perdiste el viaje a Las Vegas, ¿eh? Sí. 3 con los que te querrías ir a Bolonia. 1 solo por el Gathering, otro que no conozcas mucho y el tercero el que tú quieras. ¿Gente que está clasificada ya? Sí No. o no, no tiene por qué. Vale. Por el Gathering me llevo a José Antonio Alfayate. Por ahí. Obviamente. Sin duda, pero cero dudas. ¿Cuál es la otra que has dicho? Uno que no conozcas mucho. Uno que no conozca mucho. Me iría. Me iría. Que no conozca mucho, perdón, es que estoy pensando. Que no conozca mucho. Y ostras. Bueno, pondremos con Ferre, ¿no? Ferre lo conozco, pero tampoco lo conozco personalmente. Bueno, Entonces, me iría con Ferre. Vale, y el tercero el que tú quieras. Y el que yo quiera, pues con Materal. Partida que más has disfrutado jugando. La final de Arcanis la disfruté mucho. Contra el chico este de. O contra Dani M. Es verdad, Sí. contra Dani. De las partidas que he disfrutado muy, muy chula. ¿Y sabes O sea, qué jugaba también Dani? estaba así. Esto- Rubistor. Sí. ¿Qué carta desbanearías para Modern? Eh, Buen día hoy. Birthing Pot. Podrías Sí. haber dicho la brecha, tío, que lleva Claro, 2 días hombre. chapada. También lleva ya- brecha. que lleva ya dos Pero la días. brecha tiene que estar chapada. en plan. 48 Yo- horas chapadas, ya O el Nadu. ahora que la desbaneen. El Nadu me gustaría volver a verlo, la verdad. El Nadu lo disfruté mucho también. ¿Cuál? Mejor serie de 2024. Mejor serie de 2024. La segunda parte de Agente Nocturno. Un podcast que escuches que no sea de Magic. No escucho podcast. Pues ya está. Team Frío, No, Team pues Calor. escucho el vuestro y el de Peral a veces. También. En plan, los dos. Pues Bueno, el el- otro. No, que no sabemos. algo. Sí. Uno que no sea de Magic, el nuestro. Uno que no sea de Magic, Guañar y Dins. Bueno, Perfecto. ya, no fallo. que no sabe Magic, el nuestro creo que califica. Sí, entra totalmente. Bañaletis no, Hombre, pero... ahora hemos empezado ya con Magic, ¿eh? Es verdad. Sí. Team Frío, Team Calor. Team Calor. De locos. ¿Pasta o pizza? Pasta. ¿Pasta o arepas? Pasta. ¿Pasta o 15? Pasta. Pero muy justo. ¿Pasta o kimchi? Pasta o kimchi. ¿Pasta o cocido madrileño? Cocido, espero que me lleve el viernes que viene Ferre a uno de cocido madrileño. Cocido me gusta mucho. Vale. ¿Comida favorita? Comida favorita. Comida favorita. Nigiris de salmón. ¿Cachopo o San Jacobo? Cachopo, sin duda. ¿Guiozas o croquetas? Croquetas. ¿Carbonara con o sin nata? Sin nata. Top 3 cartas favoritas a castear. Scale-Shift. Repil. Y Snapcaster. ¿Pistacho o anacardo? Team Ferre.
Pistacho. Pistacho. ¿Cerveza o Cruzcampo? La verdad que no lo considero cerveza, lo Cruzcampo, así que cerveza. ¿Jugador de fútbol ahora va a favorito? decir Estrella Damm. Estrella Damm va a decir ahora. Bueno, Estrella Damm es mejor que el guachirri este de la Cruzcampo, la verdad. Sin faltar, sí, la verdad. No calientes a Camilo, por favor. ¿Jugador de fútbol favorito? Está muy de moda Lamine Yamal, ¿no? Pero no, yo te diría Messi, sin duda. ¿Sangría o calimocho? Sangría, la sangría delita. ¿Autor favorito de la generación del 27 o del 98? Me has pillado, Mira, está viendo Google. ChatGPT, ahí le tienes. No. Marketing Specialist. Eso no, enseña las dos manos. Enseña las A ver, dos se manos. pregunta y así, así. No, me lo sé. Llevaba preparada esta. Esta me la chivasteis ahí el otro día. ¿Sabes que estás mirando todo el rato a una pantalla y ahora has mirado otra? Claramente lo estás mirando, amigo. Claro, bueno. Salvador Dalí. Ah, mira, pues sí que lo busqué, no fue el que le dije, Dalí, no digamos la opinión de Dalí. No, folla gallinas. ¿Stephen Hawking o Marie Curie? Stephen Hawking. Vale. Como no paráis de tocarme los huevos, cuéntale un poco lo de Modern, que voy a mear. Ahora, antes no pasaba nada porque no se veía, pero ahora me voy a levantar. Es verdad. Vale. Cuéntale el repaso del Arcanis Sí. y en un minuto vuelvo. Pues, Lo que tarde en ir a la oeste de la casa y volver. Tienes un minuto, nada más solo. ¿De qué? Para contarnos el Arcanis. El Arcanis, pues bueno, conducí yo desde Tarragona, así que nos hicimos 620 kilómetros. Bueno, para el Logroño, dilo todo. Para ir a Zaragoza primero a desayunar con el ambiente y una fotillo en la... ¿La basílica y todo? Sí, una fotillo por allí. Después quedamos con Briones, fui a recoger un pedido de Moria porque hay que trabajar un poquito también. Y Pero nos llevó que Briones a... Era full player. Sí, hombre, pero ya que paso por Logroño, pues me ahorro los gastos de envío, ¿no? Soy catalán, quiero decir, Eso sí. hay que ahorrar. Son 10 euros de gasolina, pero 6 que me ahorro de... Amortizados, exacto. No, hombre, también Pues... por dar Briones, por conocerlo y eso, no es por comer allí también. Sí, no, claro, también paré para conocer a Briones y tal, que habíamos quedado para comer. Y eso. Después ya fuimos directos a Santander, vimos Santander y fuimos para Suances, que ya había estado en Arcanis, con Peral en 2022. Vale. Antes de que él clasificara y tal. Antes de que él fuera mundialmente conocido y famoso. Exacto, antes. Cuando era un simple plebeyo, ¿no? Sí, exacto. Cuando jugaba conmigo. Cuando Es jugaba lo que James. tenemos. Ya Ahí estamos. está Zapata, ¿eh? Bueno, te has perdido lo Ah, mejor. ha sido rápido, ¿eh? Hombre. Pues muy rápido no ha sido, porque he meado como una persona mayor. No, pero bueno. Hombre. Hostia, hay que decir, ahora que estamos hablando de mear y tal, que lo que han aguantado los baños de Utrecht no lo ha aguantado nada. Había un meadero de 6 lavabos o 7 para 1.500 personas. No has estado en muchos festivales, ¿no? Entiendo. No. Soy más de concierto bohemio. ¿En sala pequeña? En sala pequeña. Sí. Ya. Concierto de piano, cosas así. Sí, me gusta. Madre mía, solo le gustan las cosas de pijos, ¿eh? El Pero Kinchi, barrio el obrero. piano, barrio obrero de... No, es verdad, de- eso, obrero de tocar el 200%. violín, de tocar el violín y mover el bigote. Mm. ¿Qué pasa con el Arcanis? No, eso estábamos contando que... Ha contado el viaje. Ahora, si quieres, cuéntanos un pelín el torneo. Si. Bueno, Sí. me parece al 2022. 2022 fue casi a lo mejor el primero después de pandemia o ya llevaba. Sí, fue el primero después de pandemia, creo. O el primero había sido octubre del 21, ¿puede ser? Puede y era el ser que segundo. sí, y este era el segundo. Sí, pues, Entonces, y te encontraste mucha diferencia respecto a ese, porque claro, ya son 3 años que ya la pandemia ya se nos ha olvidado. Bueno, no, lo encontré bastante similar. Quiero decir, había el Gold Rush ese que te puedes llevar la Dual. El artista firmando creo que no estaba en 2022, pero bueno, el ambiente todo buenísimo, en plan. La verdad que me sacó el sombrero, en plan.
La organización es de 10, en plan, Ricky hace un trabajo estupendo. Mola. Y sí, es genial, la verdad que estuvimos genial. Y el torneo en Y, sí, ¿cuál tu Destination Qualifier? ¿Cuánta gente lo jugaron? Creo que 180, pero es que no sé exactamente porque en el Twitter lo debe poner, no sé. Es que todavía Pero bueno, ciento y espera, pico. espera, Y- es verdad, voy a hacer un F5, Lo mismo tenemos aquí ahora. a lo mejor está ya la foto. Claro. mismo. igual lo han visto en salseo y Al momento, ¿eh? No, aún no. Han debido. Ya lo subirán mañana a lo mejor. Nah, No, es que es un palizón, es subir todas las listas y todo de las fotos. A Quiero decir, ver. yo lo he hecho en algún torneo. Hostia. transcribirla. Están muy currados los hilos de cada de estos. Sí, pero quiero decir que transcribir las listas manuales, porque eran listas físicas al PC, tienes que copiar línea por línea. Bueno, dímelo a mí que me llevé Gale 2 ronda perdida. Bueno, fue Gale 2 solo, pero fue prácticamente ronda perdida. Yo no. No pude remontar mi estupidez. se le dijo antes del torneo, ¿cuántas veces te vas a dejar el llegante afuera? Y bueno, No la pasó. lleganta nunca, pero el banquillo sí que se lo metió dentro, ¿no? ¿Cómo fue? Topa adentro. Y presenté el tocho, Y robo, digo, va a ser que estas cartas son Pues es decididas. que el robot. Llamé al árbitro. Mira, que he Hostia. robado estas cartas que claramente son de Seeded. Dice, bueno, pues. A ver, déjame ver tu Seeded. Miro la caja y digo, no había Seeded ya. Solo estaban los tokens. Digo, pues no es Seeded porque creo que. Y miro mi mazo y era un Top Challenge. Era casi un mazo de Commander. Mazo de Commander, ¿no? Era mazo de Commander y digo, pues creo que el Seeded están todas ahí. Todas en el taco, las 15. Hostia. Pues Pero no. ¿cómo no te das cuenta de eso, no? ¿No te das cuenta al barajar y tal? Es que duro. Ya, no, también porque justo había perdido la ronda anterior, que era ya la que me echaba del top, y entonces ya estaba, como quien dice. Ya, bien. Es muy complicado mantener. A mí me cuesta mucho mantener el Y mental la en los lleganta, torneos. y la lleganta no estaba, o sea, eran solo 74 cartas. La llegante estaba fuera seguro. Claro, la lleganta estaba Claro, fuera. pero ¿sabes por qué lo hizo eso, no? Porque dijo, una polla Zapata va a llevar razón, ¿sabes? Esta ni de coña. Y Le todas tenía que las- haber dicho, no te esta metas no- el esta no banquillo está en la del ronda. y todas Claro, las no te veces- metas todo el banquillo en la primera partida. Y eso, pues no lo habría hecho, solo para que no llevara yo razón, pero no salió bien. Bueno, y creo que no fue ni Mulligan, ¿no? Me llevé un warning y ya está. Bueno, No sé, y pasó una tú cosa sabrás. que yo le tenía que enseñar el banquillo entero. Digo, ¿para qué? Pues sí. Tú lo estás viendo árbitro, estás viendo conectado. Pero no, en parte del running es que le tienes que enseñar el banquillo. Al otro. Bueno, bien, entonces, ¿tu torneo qué? Bueno, el torneo, el primer día iba. Todo esto venía por el mental, ¿no? Yo tengo muy mal mental. En plan, es algo que tengo que mejorar. No sé cómo mejorarlo. En plan, tengo que ir mirando poco a poco algún tutorial o le preguntaré a ChatGPT. Pero realmente es algo que me cuesta, ¿no? De verdad, me cuesta mucho. En plan, No, pero me yo. hace gracia lo de ChatGPT, pues al ser una IA que no tiene mente. Bueno, yo pago el Prime de ChatGPT y pago religiosamente mis X eurillos para el Pro. Porque realmente es algo que utilizo en el día a día. Quiero decir, la gente que no utiliza ChatGPT para, yo qué sé, para upgradear cosas es que es gratuito, quiero decir. ¿Cuánto Otra cosa utilizas GPT para fórmulas de Excel? Un montón. De hecho, Vale. las fórmulas de Sabía yo- Excel... Dime. No, que sabía yo que iba por ahí la historia. Sí, las fórmulas de Excel las utilizo. De hecho, ahora tengo fórmulas de Excel y tal que utilizo y las he hecho en ChatGPT. Pero no te las hace bien a la primera, ¿eh? Tienes que darle muy masticado y te tiene que entender. Es muy... Quiero decir, ChatGPT es muy bueno, pero si se lo sabes comunicar. Pero escucha, Es pues, co- pues Vamos, para eso pero pagas tienes el que Pro, hacer ¿no? tú. Para que te entienda. Sí, exacto. No, pero es complicado, ¿no? Porque hay veces que se buguea y entra en bucle, de verdad. ¿Y me entendería a mí hablando en andaluz? A mí no me entendería, claro. Sí, transcribe de todo tipo. De Está de verdad. broma. Bueno, venga, que te Todo tipo de, que tipo de lenguas muertas, todo tipo de lenguas muertas, sí. que te interrumpo. Dialectos, Volvamos, el mental es mal y tienes un mental malo y quieres mejorarlo. Sí, tengo un mentor, sí, hay que mejorarlo. En el primer día, por ejemplo, iba 4-0, perdí ronda 5 contra Joseba, que jugaba Storm, y la verdad que me vine muy abajo, en plan, porque pensaba que ganaba la partida, se me fue a último instante la partida, bueno, y a partir de ahí ya empieza la debacle, ¿no? En plan, ¿qué es esto? The Important Players. No, porque estaba mirando porque aquí está la foto de Tutos 8, por eso he abierto. Sí, ahí está la foto, sí, ahí está la foto del top.
No es un poquito no cansado es yo la ya. de Arcanis, oficial Arcanis, pero aquí están los 8 players que hicieron top en tu torneo. Sí, que no hicimos split al final Pues, de premios. Pues te vino bien entonces. Sí, la verdad que me fue de puta madre. Sí, la verdad, no me iba a quejar. Y eso, pues nada, en el domingo pues empezamos a las 9:30 el torneo, jugué las 6 rondas, hice 6-0, pacto, y jugué los cuartos semifinal y tuve suerte, tuve el día también, hay que tener el día, y acabé ganando todo. Muy bien, ¿eh? Ahí le llevas. Por eso decía Dime. Muy bien hecho el report, rapidito y al pie, no como la hora, Sí, las es que 2 horas anteriores. Lo importa, porque le pregunté a ChatGPT cómo ganar y ya está, y ya todo rodado. La verdad que llevaba una tech porque... Bueno, una tech. El camión de carta de la lista que jugaba anteriormente. Y es que mi lista está adaptada para mirrors. Es la lista del Jen Takahashi, que jugó en el RC de Australia. Y está adaptada para ganar el mirror de brecha. ¿Qué pasa? Que realmente llegué allí el sábado al Arcanis. ¿Qué pasa? Que ni el Kiko jugaba a brecha. Todo el mundo jugaba el draft y boros y tal. Y digo, perfecto, pues me chuto la segunda linterna, y lo cambio por la carta Tech, que es la que boncea y te pone un pez. Uf. El Into the Mouthflow ese. Into the Flood. Sí. ¿Qué pasa? Que eso levanta carns, levanta piezas de hate, y encima le pones un pez que parece gracioso, ¿no? En plan, te levanto la pieza de hate y encima te pongo un toquecillo. Tapet, además, Tapet, es que es muy humillante la carta. Por si que, porque tú realmente ahí puedes pegarle con un token de constructo que el PGS no. Exacto. Lo bueno de la brecha al final es que es un mazo híbrido, ¿no? Yo he jugado muchos mazos combo y realmente la brecha tiene una sinergia High Synergy Cards, como puede ser Tamaño Flame of Honor, Ulti de Tamaño en el 2. Y aparte la bastante de ganar con constructos. Quiero decir, es un mazo que o te comba o te mete presión y te comba. Entonces realmente contra control utilizas la base que es Urza Saga, te pongo el token EOT, tienes que gastar el push, te subo la rana con el Urza Saga porque me busco la Spellbomb. Entonces, realmente es un deck muy versátil, ¿no? Plan. Y al final eso, ¿no? ¿Y ahora te vas a cambiar a Amulet o todavía? Bueno, ahora empieza la temporada de Modern, así que... Es que soy un poco anti-Amulet player, en plan, no me gusta mucho. Pero voy a probar esta semana la idea de Sky Ascendancy con Bridge. Con Bridge, sin Bridge. En plan, cambiar el Bridge por el Ascendancy. Sí. Yo voy a meterle Bridge. Y a ver hasta dónde. Soy el dueño de la tienda. O sea, que sea cuando me hagan deck check, venga. No, pero es jodido, ¿eh? No puedo jugar mis RCQs yo, ¿eh? Plan, claro, normal. Es... No, la verdad escucha, un poco... no, espera, ahora que eres SL creo que sí, ¿eh? ¿Sí? No sé. No, mentira, sería si fuera... No puede porque... No, yo creo que no, porque sigo siendo Tournament Organizer. O sea, no puedo. Que no. Olvídate. No puedo, ¿no? Bueno, no he hecho nunca, pero... Puedes ir a lo de la media del mar, eso, que lo tienes al lado. No, ha cerrado este chico, creo, o cerrará. O puedes o puedes jugar al mall mientras la gente está en el RCQ. Sí, pero sí, eso también. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el mall es muy complicado clasificar. Los del mall son muy chungos, son muchas personas. Muy complicado. Para luego el que tengo unas cuantas páginas en el mall, ¿eh? Si pones el Quinielas, MTGO, te salen todas las páginas que tengo. Venga, vamos. Vamos a medirnosla, vamos a ver. Que es broma, que le dice. Que le gusta. A ver, tú piensas que. Escúchame. El Quinielas MTG es que, claro. Tú imagínate que estás jugando y te viene un pavo que se llama el Quinielas. 4 páginas, no está mal. ¿Desde cuándo? Desde 2020. Con Burr, ¿eh? Bueno, está bien. Mira la lista es la más spicy que vas a ver de Burr. Venga, vamos a abrir una lista del 2020 de Burr. No le da lo que era. A la derecha, en Burr, ahí. No, de hecho, esta lista salió en Reddit porque era muy spicy. Porque juega la mierda esta negra y ya está, ¿no? Los 5 daños esos. Era 4 Colors Burr. No lo veo, ¿qué dice Site? The Site, a la derecha, Camilo. Site, perdón. Destructive Revelry. Sí, hostia, está molada, Esta era chula. Sí. Guau, es que, madre mía, el Quinielas, qué locura, tío. Escúchame, vamos a ver si ¿podemos acabar esto? Sí. No creo.
No podemos. Bueno, pues No podemos, vamos a sí, hacerte mira, la mira, pregunta Legacy, del... Vintage, de todo. Bueno, pero... De hecho, yo puse de moda la Crashing Footballs en Legacy. Si le das a la lista... Inventaste la Temu Crashing. ¿En qué año? 2023 sería, ¿no? No, aquí Living End a saco. Sí, Living End jugué bastante antes de que me ganen. Que si te puedo hacer, si me dejas, Aquí. te puedo hacer ahí Crashing Footballs de Modern. Bueno, pero es que este Muy partido bien. no lo hizo bien, pero aquí ya hizo todos 16, aquí ya todos 8. No, baja. Legacy Challenge. Aquí, Temur Cascade, el segundo. Ah, vale, mira, quedaste segundo. Sí. O sea, fue culpa tuya que lo prohibieran también en Legacy. No, en Legacy no está prohibido. Yo puse de moda la versión 4Colors en Legacy. De hecho, la probé, fue un experimento mío cuando salió el Leyland Draco, porque realmente haces Simian, Spirit Kite o el otro, el verde, el Beast Spirit Kite, y tienes el Draco en turno 1. Y el Draco, claro, con la línea, bueno, pues no se come nada porque tiene Hexproof y se come todos los Delvers. Pero esta no es la lista, está más arriba. No, hombre, todavía no había salido el Leyline. O sea, en 2023 esa lista. Sería esta. Esto ya es 2024 marzo. Aquí ya creo que sí está el Leyline. No, esta no es. ¿No? Está atrás, segurísimo. Pero, En página 2, seguro. Pero el Leyline es 2024. Ah, no, está en 2024, enero de 2024. Vale. Temur Cascade, Showcase Challenge, Legacy, Temur Crashing Footholds. Espera, es que no lo veo. Pero estos resultados no son regulares. No son muy buenos. No, estos no. Aquí. Hombre, el enfoque, este, quedé tercero. Esta fue la lista que puse de moda. Bueno, vale. Puse una semana o 2. Tampoco me duró mucho la gloria. 3 por de Crashing. Bueno, pero claro, ya es un mazo de Draco. Bueno, muy bien. Enhorabuena por Gracias. ese torneo de hace un año y medio. Pero no había venido, ahora... tendrá que contárnoslo ahora. Bueno, un poquito, pues nada, cuéntanos también la carrera y tu año en Polonia, que total... Esta persona se tiene que ir porque los medios la acosan y tiene que ir acabando ya. En plan, empieza de aquí más tarde, ¿no? ¿El qué? Empezaba a las 9, son ya menos cuarto. Ah, bueno, tranquilo. Empieza a las 9:30. 9:30. No, eso es Atleti, pero el topo no. ¿También, no? ¿O no? Ah, ¿el topo empieza a las 9, lo tuyo? Ah, no lo sé. Bueno, da igual, porque lo importante es que yo quiero terminar. Pregunta del anterior invitado. ¿17 Lands, sí o no? No entiendo. 17 tierras en limitado. No la conoces. No lo conoces. La aplicación de... No sé qué es. Es una página de limitado. Entonces no. Pero no, si ha dicho que va a ChatGPT, que va a Full Excel, obviamente sí, lo que pasa es que no lo conoce. Pasa de limitado porque hoy en día, en mayo de 2020 post pandemia, el tipo 3 no es... El limitado no se juega mucho, si no es GPT limitado. No es importante. El tipo 3, No lo conozco. Ya. Y ahora tienes 2 privilegios. El primero es decir la pregunta para el siguiente invitado, que no sabes quién es, y nosotros tampoco. Es verdad, no sabes. La siguiente pregunta para el siguiente invitado. Una pregunta para el siguiente programa. Vale. Si tuvieras que comprar una carta de Modern Horizons 3 para que subiera de precio, ¿cuál sería? Me gustaba más si tuvieras que comprar una carta de Magic. ¿Sí? ¿Crees que te fuera de comer durante el resto de tu vida? Eso. Caminamos por eso, me gusta más. Pon las dos. De Magic, sí, todo. No, yo qué sé. Si tuviera que comprar una carta de Magic. Pero parece que está tecleando y la con un dedito. Es que esa está guay. ¿Cuál comprarías tú? ¿Una carta que crees que...? Claro, esta una carta que me tiene que dar de comer. Que te tiene que... Bueno, una carta que no. Venga. Ahora mismo yo compraría... Mira, una carta la compras ahora y el día que te jubiles, pues o sea, no sería para el valor de ahora, sino el valor... Algo de Reserve List. Es que esa pregunta no tiene sentido. Esa pregunta está... Era las dos que hemos dicho. Esta última giro no lo metas. Padquad Formation, ¿no? Entonces. Porque no sabe, las infrecuentes son infrecuentes, claro. Eso es.
Y tienes el otro, es decir, la canción que termina este vídeo podcast. Yo te dije que te sorprendería con la canción. Venga. Creo que la conocéis los dos. Así que, bueno, digo el título, ¿vale? El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Hombre, claro. Antonio Vega de mis cantantes favoritos. Es más, mi casa Antonio de Urique, Vega de los Vega de toda la vida. Mi casa de Urique, esta es la barriada de Antonio Vega. No sé. Bueno, buena música, ¿eh? Para que veáis que tengo... Soy zoomer, pero escucho música buena. A ver, si tiene recreo y de mis canciones favoritas. Bueno, está bien, está bien. Muy bien, Josep, muy bien. A ver, es Antonio Vegas porque era un alcalde de mi pueblo, no era por el cantante, obviamente. Era por el cantante, vale. No le pillan. Pero era verdad, pero es verdad que vivo la barriada de Antonio Vegas. Pero igual que el Paco Pavón al que te parece, que es otro. Sí, yo creo que separados al nacer, ¿eh? En plan, de verdad. Puede ser. No le voy a ver, es complicado, ¿no? Porque si no estás afeitado, pues me cuesta... Espera, esto me gusta. Si Camilo es el Pavón de las Magic, ¿quién es el Zidane de las Magic? Hombre, ¿quién va a ser el Zidane de las Magic? Pues Miguel Ángel Ferrero, por favor. Ah, Ferrero. Hombre, Ferrero, ¿no? La verdad es que No, Quiniela lo tenía bastante fácil, siendo dos en el podcast. Pero bueno, da igual. Ya, no voy a... para que fuera bueno, perdón, Zidanes el Zidane... Pero entonces, ¿quién es Ferre? ¿Ferre es el Florentino de las Magic? No, hombre, Ferre sería algo incluso más, ¿no? Sería el Ronaldo. El Ronaldo Nazario de las Magic. O su jugador o el Van Basten de las Magic, porque tiene una camiseta del Milan. Hombre, de Van Basten y era su jugador favorito. De la época de... Claro, y de Julio Ryan no iba a ser. No, claro, obviamente no. Estamos locos. Tiene que ser el blanquito. Bueno, Quiniela, ¿te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien, la verdad. Sí, la verdad que tenía ganas de venir al podcast, de hecho, pero lo tenía que dejar a la plaza, ¿no? Entonces, me ha costado unos años. Es que venir aquí no viene cualquiera. Ya, aparte de eso. Hemos hecho streaming y podcast, ambos. Sí, hemos hecho como el adelanto, ¿no? El spoiler. Hemos hecho el spoiler sin quererlo. Hemos hecho... Claro, bueno, pero y como vas a ir ahora a lo del topo dentro de 10 minutos, pues es perfecto, ¿no? Vuelves, claro. Exacto, ya pillo el transbordador, me voy para... Claro. En verdad me lo he preparado bastante poco. Me gusta prepararme las cosas y... La verdad es que el podcast te lo has preparado poco, eso es verdad. Pero bueno. Hombre, pero que tampoco me diste muchas pistas. Yo dije, ¿me podéis dar pistas por dónde van? Me he visto los antiguos. 158 capítulos, antes. Igual tenía buenas repeticiones. Claro, Zapata, tú no lo sabes por qué no lo vas a ver, pero es que ahora para lo del eso seguro que tiene hecho un PowerPoint. No, bueno, y que tiene... Ya no pongo PowerPoints que me crujen a comentarios. Ya no hago más PowerPoint. Pero en el chat GPT, podría haberle preguntado al chat GPT de qué va el podcast de Buenanín. O se lo dice al chat GPT, hazme un PowerPoint, ya está, ya no... Claro, bueno, el escándalo te lo llevas igual, es verdad. Pues nada, un placer, Josep, enhorabuena. A vosotros por invitarme. Por la plaza, esperemos muchísima suerte ahí en Bolonia. Tengo que decir más aún porque voy más perdido que... Bueno, yo qué sé. Bueno, pero tienes 3 semanas. 3 semanas nada más, está ahí ya. Sí, bueno, 3 semanas no, porque la semana que viene estamos en Madrid en Metropolis Series. Si alguien no ha pillado la entrada, la puede comprar. Te has confundido, no es este streaming, es en 10 minutos. Bueno, pero escucha, que se haga spam también, a ver si el topo me paga algo. Eso. A ver si se estira, macho. Que se pague algo el cabrón. Pues no, bueno, pues la semana que viene quedamos, ¿no? El viernes para comer. Sí, viernes al mediodía estoy. ¿A qué hora salís? ¿A qué hora sales? ¿O qué salís? ¿A qué hora estáis vosotros? ¿A las 4? ¿3? Zapata no puede, porque a las 3 en Colada tendríamos que comer. O te esperamos a las 3 si quieres, yo no tengo prisa para comer. Y Ferre me ha dicho que vamos a ir de paseo. Si teletrabajo a las 3 estoy. Bueno, si al lado de Atocha. Si queréis, sí. Echamos una cruz campo y le esperamos. Bueno, sí, la podemos tirar por encima de algún sitio si queremos. Donde la última vez que estuve a punto de morir, ¿te acuerdas? Hostia, fue buenísimo, lo del paso. de los 1000 mejores. Muy loco, Encima, el tío se rayó porque pensaba que realmente estaba pasando en verde. Yo sí, hasta que ya miré el semáforo, ha pasado casi como hoy en día, como hoy dando la stream. Como hoy con el streaming, sí, el rollo. Oye, que muchas gracias por haber a vosotros, Josep.
Y que nada, seguidnos en las redes y suscribiros, darnos like, el coffee que lo ha puesto Camilo esta semana. Lo he puesto más barato, ¿eh? Por Si favor, nos dais un euro, ticket- nos llega un euro. Lo he puesto más barato. Eso es. El Yo Svicket, voy a dar un coffee catalán. en breve, No. en breve tendrá que haber cena de empresa en algún coreano y tenemos que Uf, tener. con el soju, ¿eh? Y Sí, los sí, nandú, ¿no? con Es que Kimchi. el otro día coincidió que es verdad, el domingo pasado estuve en un coreano bastante top. Los ¿Mm? chapche. El ¿Y no nandú pediste es- soju? No, pedí una cerveza coreana, que era una putísima mierda. Pero bueno, como siempre hacemos lo mismo. Creo que no había soju de ese, o no lo miré. Sí, seguro que hay. Seguro que habrá. Pero no había, Si es coreano, no, seguro. no había nadie bebiendo soju allí. Y eso que estaba petado el sitio, pero bueno. Que esto lo podéis hablar después, que todo bien. Sí, Así que nada, bueno, muchas gracias a todos que por llegar José hasta se- aquí Es que José se tiene que ir. y un abrazo a todos. Nos vemos en la Gracias. siguiente. Nos Hasta vemos. luego. Es un off. Egunon. Uf. ¿Ya estamos fuera?